Preguntas y responder, y es que yo creo que en el universo no estamos solos, ¿verdad? Así que... Sí, es de cuestionarse. Claro. Saludos a don Juan Carlos y también a doña Yamilet, que nos están viendo por medio de Facebook Live. Muchas gracias por su sintonía. Que les mandamos besotes. Melisa Umaña, como usted es la que manda en la casa, cuénteme dónde se encuentra. Tengo entendido que está por Cartago. Buenos días. No le digo. No le digo. No me diga. ¿Cómo están? Muy buenos días, compañeros. Vean qué belleza, las flores para la patrona, para la jefa, para la más querida, para la Virgen de los Ángeles. Esta es la carroza que va a trasladar la imagen de la Virgen de los Ángeles de la Basílica propiamente hasta la Parroquia del Carmen, aquí en el centro de Cartago. Vamos a conversar con el sacerdote, don Michael, quien es el cura párroco de aquí de Cot, ¿verdad, padre? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Muy contentos de ver esta obra de arte que hicieron ustedes con esta carroza. ¿Cuánto aproximadamente, padre, se tardó en los detalles de hacerla? Bueno, desde hace 2 meses ya está en la planificación de todo lo que conllevó la carroza, pero podríamos decir que desde hace 15 días se comenzó ya en la ejecución de todo lo que conlleva, todos los detalles que poco a poco se han ido armando en los últimos días. Padre, vamos a ver, vemos, bueno, ustedes son una zona cercana también a esta zona floricultora y veo como cuántas flores distintas le pusieron. Bueno, tiene muchísimas distintas clases de flores, más de 2.500 que se colocaron en detalles tan pequeños como las estrellas, como la fachada del templo parroquial, y que ahí va puesta también todas las oraciones a nuestra Madre. Esta parte de la madera donde montan, ¿verdad?, la imagen, ¿cómo hacen para que viaje segura? Claro, bueno, la estructura de la tarima es en metal, ¿verdad? Entonces ella va anclada totalmente a esa estructura de metal, ¿verdad? Con unos pines y con tornillos, atornillada, fija totalmente, que pues ahí no se va a mover para ningún lado. Algo de lo bonito también, padre, es que siempre le toca a una parroquia distinta, ¿verdad? Con sus santos, su advocación y demás, hacer el traslado. Así es. Este año nos correspondió a nosotros, la parroquia San Antonio de Padua, que estamos dentro del contexto de los 465 años en que se fundó el pueblo, en que se celebró la primera misa y el patronazgo de San Antonio. Y también que esta pasada, igual además de la fe, se desarrolló como un hecho también histórico y cultural, ¿verdad? ¿Por qué llevársela para el Carmen? Bueno, precisamente según la tradición, ¿verdad? Después de los festejos que quedaban aquí en la Basílica, en algún momento de la historia, Monseñor Tristán decidió trasladar entonces la imagen de la Virgen de los Ángeles a la catedral para que entonces se pudiera dar el festejo aquí y la imagen estuviera resguardada en la catedral. Padre, qué belleza, también veo, esto es la fachada del templo de usted. Así es, esta es la fachada del templo parroquial que se elaboró, bueno, tiene una base en madera y por supuesto está revestida con flores. Y voy a pedirle a mi compañero Jimmy que les muestre también un poquito en la calle para allá todo el tema de preparativos. Esto es muy cultural y tradicional aquí en Cartago, ¿verdad, padre? Vemos boyeros, agricultores. Así es, ya es toda una tradición, ¿verdad? Para Cartago, en este día de la pasada, que los agricultores vengan con sus cultivos, que los donen también, y todo eso también es parte ya de una tradición muy profunda en nuestra provincia, en nuestra diócesis de Cartago. Muchísimas gracias al padre don Michael, quien es de aquí de la parroquia de Cot. Y bueno, ya vieron ustedes, ahorita a las 9 y un poquito inicia ya la pasada y ahí va a estar la imagen de la Virgencita en la Catedral del Carmen. Compañeros, con estas imágenes regresamos con ustedes hasta La Uruca. Muchas gracias, Melisa, qué belleza, y me imagino que eso debe de oler sabroso. Como también es muy bonito salir a caminar en el centro de San José. Qué bonito salir a caminar, actividades recreativas, no sé, poder disfrutar de la naturaleza. Les tenemos buenas nuevas porque el Parque Simón Bolívar abre sus puertas justamente para esto, actividades especiales, y le decimos cómo participar. Lejos de los antiguos recintos de animales, hoy el Parque Natural Urbano Simón Bolívar se ve así.
El parque apuesta por la conservación de la naturaleza y la educación ambiental. Durante el año se organizan recorridos especializados para observar aves, identificar plantas, conocer insectos, arañas y otros animales, además de participar en actividades de ciencia ciudadana. Estos recorridos son guiados por especialistas y permiten descubrir la gran cantidad de especies que habitan este pulmón verde ubicado en pleno centro de la capital. Nosotros estamos aperturando espacios, ¿verdad?, en horarios definidos, guiados por mi persona, ¿verdad? A veces yo busco colaboración de expertos cuando yo en algún momento no tengo esa capacidad, pero lo que queremos es abrir el parque a una caminata, a un taller de aves. Hicimos un taller de aves exclusivo para principiantes, para los que quieren aprender desde cero a observar aves. Y solo en ese momentito que salimos de 10 a 11, 11 y media, logramos registrar 30 especies de aves. De aves hay mucho, de insectos hay muchísimos, los que vemos a simple vista, y hay un montón más que no vemos a simple vista porque en el día están escondidos. Por eso la importancia de monitorear de noche, que hay otros que salen de noche. ¿Verdad? Hay mamíferos, hay perezosos. Con su transformación, el parque busca recuperar senderos, restaurar áreas verdes y convertir el espacio en un sitio para la educación ambiental, la recreación y las actividades culturales. Cada recorrido también contribuye a proyectos de ciencia ciudadana, donde las observaciones ayudan a documentar la biodiversidad presente en ese ecosistema. Las caminatas y actividades son gratuitas, pero se deben reservar los espacios con antelación. Las actividades es lo que permite que la gente ingrese, pero tienen un cupo limitado. Es importante que si quieren asistir a futuras actividades estén al pendiente de las redes sociales de nuestra institución. Ahí van a salir los afiches de todas las actividades que nosotros vamos a futuro poder realizar. Por ahora, estas caminatas representan la principal forma de ingresar al parque mientras avanza su proceso de recuperación y eventual reapertura permanente. Ya lo sabe, usted puede disfrutar de estas bellezas de nuestro país, aquí nomás darse la vuelta con su familia. Vamos a conversar a continuación acerca de una novedosa cirugía de vesícula. ¿Por qué novedosa? Bueno, se está utilizando un líquido fluorescente que permite que los doctores puedan ver de una mejor manera los conductos biliares y también una luz infrarroja. Así se evitan lesiones. ¿De qué se trata esto? Es bastante novedoso. Vamos a conversar esta mañana con el doctor Alonso Campos. Él es especialista en cirugía general, oncológica y además es enólogo y está aquí para ayudarnos. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Hola, buen día, muchas gracias. Bienvenido. Muy bien, ¿y usted? Bien, por dicha. Qué bueno. Doctor, con muchas ganas de que aprendamos sobre este tema, ¿cuáles son esas situaciones que pueden poner en riesgo la salud del paciente cuando tiene cálculos en la vesícula? Claro, esa es una muy buena pregunta y sucede que los cálculos en la vesícula ocurren por diferentes motivos. El motivo principal o el más común es que hay alteraciones en el colesterol que está en la bilis y eso provoca sedimentaciones y va haciendo cálculos que pueden ser de varios tamaños, pueden ser grandes, pequeños, y esto en algunos pacientes se va a manifestar con dolor, molestias, inflamaciones de otros órganos o incluso de la vesícula. Hablemos acerca de esos avisos, esas manifestaciones que nos da el cuerpo de que estamos teniendo cálculos en la vesícula. Sí. No hay un único cálculo y es importante que las personas en su casa lo sepan, ¿verdad? Existen más bien un grupo de síntomas que pueden orientarnos a sospechar cuando una persona le duele la vesícula. Entonces, en ocasiones llegan los pacientes y le dicen, doctor, viera que me está pasando que después de que yo como siento un dolor aquí que se me mete como un cólico en el cuadrante superior derecho. Aquí arriba. Exactamente por ahí. Entonces el paciente siente como que después de comer tiene un espasmo en esa zona que también se puede irradiar en algunos pacientes hacia el centro del abdomen o hacia la espalda. O hacia acá. Exacto. Doctor, ¿y cómo se siente ese dolor? El paciente lo que dice es que es como un espasmo intenso. Principalmente una de las claves a la hora en la que uno hace la historia clínica es que ocurre generalmente cuando los pacientes han tenido una dieta muy alta en grasas o
pacientes que dicen, doctor, después de comer yo la paso mal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, recuerdo un paciente que me decía, doctor, vea, yo desayuné pinto con natilla y huevo y yo siento que eso me está cayendo mal. Claro, porque la natilla tiene una composición bastante grasosa y estimula muchísimo la contracción de la vesícula y eso le va a provocar dolor. Doctor, ¿en qué momento usted dice, bueno, este dolor no es normal, hay que operar la vesícula? Ajá. Es una muy buena pregunta porque nos da chance de hablar de condiciones en el cuerpo. Generalmente cuando las condiciones ocurren de manera aguda en el cuerpo, van a ser síntomas persistentes que no se calman o que ocurren con frecuencia. Pero hay pacientes que viven con estas situaciones por muchísimo tiempo y pueden sentir dolores intermitentes. Entonces no hay un único síntoma, pero el síntoma principal es el dolor que se enfoca en esta zona. ¿Y cuál es el riesgo de no operarse? Ok, entonces los pacientes desarrollan la vesícula y van donde generalmente los amigos de gastroenterología y ellos sospechan del padecimiento o van a la consulta y dicen, doctor, me encontraron piedras en la vesícula o cálculos biliares, ¿qué debería hacer o por qué operarme? Bueno, la única forma de resolver esto es a través de una cirugía, que es lo que estamos viendo más o menos en la pantalla, ¿sí? Lo que hacemos es remover la vesícula con el fin de quitar ese reservorio que contiene las piedras para que entonces ya no le provoque ese dolor. ¿Y uno puede vivir así sin la vesícula? Sí, la vesícula no es un órgano principal para las funciones del cuerpo, sin embargo, todos los órganos son importantes. Entonces, los pacientes, algunos pueden desarrollar algunas lesiones de manera crónica, pero son la minoría. La mayoría de los pacientes, al momento en el que se les retira la vesícula, no van a tener ninguna complicación para desarrollarse en la vida. A muchas personas les asusta hacerse esta cirugía, pero ahora usted nos habla de que hay una nueva forma de hacerlo. Sí. Esa cirugía con fluorescencia, ¿eso en qué consiste? Claro. Ve, esto es súper interesante porque es como hacer visible lo que antes no podíamos ver. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Colocamos un medicamento a través de la vena en donde el paciente va a teñir parte de las proteínas del cuerpo que se excretan o se depuran por el hígado de color verde. Y eso nos va a teñir todo el sistema biliar, todos los tubitos que uno tiene que remover, porque es diferente lo que nosotros hacemos todos los días, ¿verdad? En cada uno de los pacientes. Hay pacientes que no llegan con una condición tan aguda, hay pacientes que llegan muy inflamados, hay pacientes que llegan posterior a condiciones como pancreatitis que alteran muchísimo la anatomía del cuerpo. Entonces, usualmente no encontramos los órganos como se ven en los libros, los encontramos con inflamación crónica, pegados a otras estructuras, ¿verdad? En espacios pequeñitos. ¿Y qué hacen entonces, doctor? O sea, le inyectan tinte y eso circula por todo el cuerpo. Ajá, circula por todo el cuerpo, pero se excreta principalmente por el hígado. Entonces, lo habitual, lo que hacemos es decirle al paciente, bueno, una hora antes de usted ser llevado a las operaciones, el enfermero le va a colocar un tinte y ese tinte dentro suyo va a provocar que se tiñan esas estructuras que nosotros a golpe de vista no vemos usualmente. Y ese tinte, a ver, la persona corre algún riesgo, siento que es algo químico, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el riesgo? Las complicaciones son muy pocas y están descritas, ¿verdad? Entonces la complicación más común es que la persona tenga anafilaxia a medios yodados o que haga anafilaxia por condiciones previas de este colorante. Algunas personas que tienen alergias a los mariscos tienen un poquito más de sensibilidad a los medios yodados y hay pacientes con algunos medicamentos, por ejemplo, utilizamos la fluorescencia de hace mucho tiempo, no únicamente en pacientes con cálculo de las vesículas, también en pacientes con cáncer de mama o melanoma, porque también nos permite ver diferentes estructuras. Entonces, en estos pacientes que pueden utilizar algunos medicamentos, esa concentración de yoduro sódico que tiene el medicamento que se les inyecta debe tener algunas consideraciones, pero usualmente no ocurre nada, es bastante seguro. Doctor, pensando por ejemplo acá que estamos viendo que la vesícula resalta a la vista, más o menos así es como ustedes ven los conductos de ese color tan fluorescente. Cuando nosotros ponemos el verde se ve más o menos así. Cuando no lo vemos, cuando no tenemos el verde dentro del paciente, generalmente podemos distinguir los conductos, pero en pacientes con una inflamación muy aguda o con alteraciones en esa anatomía por el mismo cuerpo o porque están muy cercanos a otros órganos, pues se nos complica muchísimo. Entonces, esto viene a ser una posibilidad de brindar más seguridad a los procedimientos quirúrgicos en los pacientes.
¿Por qué es recomendable hacer la cirugía con esta fluorescencia? O sea, ¿qué es lo que nos va a evitar y qué es lo que se va a mejorar? Claro, lo que va a mejorar al paciente, en realidad este medicamento no actúa sobre la cicatrización del paciente, no va a hacer que el paciente esté menos desinflamado. Lo que hace es darnos a nosotros, cirujanos que tomamos un riesgo alto de llevar un paciente para remover un órgano, tener más seguridad de lo que estamos viendo en el tiempo quirúrgico y hacer que lo que antes no podíamos ver, lo podamos ver. Ok, pensando acerca en las lesiones que podrían ocurrir en una de estas cirugías, ¿cómo se disminuyen las lesiones en caso de que se haga con esa fluorescencia? Claro, entonces, imagínate un paciente que tiene la vesícula inflamada y entonces está esa inflamación involucrando diferentes estructuras. El píloro, el estómago, el duodeno, puede estar involucrando el hígado, puede estar involucrando parte del colon. Entonces todo esto se ve tapizado por otros órganos que se le superponen o empiezan a hacer como una cáscara alrededor de ella y lo inflaman. Entonces en estos pacientes que ocurre esta condición, se nos puede alterar la anatomía y aumentar el riesgo de que hayan estructuras de esas que te comenté que se puedan lesionar. Entonces al poder ver lo que normalmente no vemos, nos brinda a nosotros estrategias para hacer una cirugía más segura. Doctor, vieras que doña Ale le pasó que a ella le empezó un dolor así como el que usted está describiendo, que es acá en la parte derecha arriba, y pasa con el paladar muy amargo. Pregunta si esos síntomas están relacionados con problemas de vesícula. Sí, lo mejor que le podría recomendar a doña Ale es que se chequee por un profesional si tiene estas molestias de manera constante. Si es muy frecuente en lo que vemos que un paciente que después de comer principalmente presente un dolor en esta zona, que viene y que va, pueda tener colelitiasis o piedritas en la vesícula. Entonces lo mejor que debería hacer es consultar con un proveedor de servicios, hacer un ultrasonido para poder caracterizarlo. Dice Lynn que le pasa eso justamente, que pasa con un dolor y siente como un ácido que le calcome en el estómago. ¿Puede estar relacionado con la vesícula o con algo más? Sí, esa sensación de ácido no es necesariamente directa a la vesícula, sino un poquito de reflujo. El reflujo que las personas experimentan también está asociado a la bilis, ¿verdad? Y recordemos que en la génesis de esto, en el principio de esto, es esa bilis saturada lo que va a provocar los cálculos, y también hay otras enfermedades que pueden estar existiendo o preexistiendo en ese paciente al tiempo en el que presenta los síntomas. Dice Catherine que el hijo de ella tiene un dolor porque le encontraron piedras desde los 14, actualmente tiene 16 años. Él pues come saludable, pero tiene una crisis una vez a la semana por lo menos. Practicaba taekwondo y ya no puede. Entonces es candidato para una cirugía, 16 años. Claro, en Sí. realidad hay pacientes que por condiciones médicas preexistentes, ¿verdad?, pueden desarrollar cálculos no necesariamente por el colesterol, ¿verdad?, por otros tintes biliares que conforman la bilis. Por ejemplo, pacientes que son cirróticos o pacientes que tienen algunas condiciones hematológicas pueden producir más cantidad de cálculos. Sí es muy importante que un paciente tan joven esté en control por esto y acuda tempranamente para la resolución de esto, porque la realidad es que si ya te diagnosticaron y usted no lo ha resuelto, no se va a resolver a menos que usted practique una cirugía. Pensando en las personas que se quieren hacer esta cirugía, ¿quiénes son candidatos? Ajá. En realidad toda persona debería ser candidato o debería ofrecérsele la posibilidad de realizar esta cirugía, porque es lo que mejor va a controlar sus síntomas. Entonces lo que hacemos es trabajar personalizando cada caso. Yo lo que quiero es conocer al paciente, lo que hacemos los cirujanos es conocer al paciente y buscar cómo indicar la mejor estrategia para que usted esté mejor. Entonces no tenemos una respuesta genérica para esto, pero la mayoría de pacientes que ya tienen colelitiasis y que le han producido síntomas deberían optar por una cirugía así. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias. Aquí ahorita les contestamos los que nos faltaron. Muy amable. Muy ameno. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Continuamos, Diego. Muchas gracias, Maricris. Déjeme contarles que el cortisol ayuda a que el cuerpo tenga cierta cantidad de energía, pero en momentos específicos del día. Pero ¿qué pasa cuando el cortisol pasa con nosotros prácticamente todo el tiempo mientras nosotros estemos despiertos? Eso genera una afectación.
y esa afectación tiene un impacto en la sangre. Hoy vamos a hablar sobre qué órganos están resultando afectados y cómo es este impacto en la sangre que les estamos hablando. Nos acompaña la doctora Viviana Ruiz Loría, a quien le damos los muy buenos días. Doctora, en medicina funcional. Doctora, cuénteme, ¿cuál es el principal órgano, verdad, el que se encarga de liberar la glucosa cuando aumenta el estrés? El principal órgano encargado de liberar la glucosa es el hígado. Lo hace a través de un proceso que se llama gluconeogénesis y glucogenólisis, temas muy técnicos que no vamos a entrar, pero sí, básicamente el hígado. Ahora, doctora, ¿por qué el cuerpo libera azúcar aunque no se haya comido? Bueno, hablando del cortisol, ¿verdad? Con el tema específico del cortisol, el cuerpo percibe el cortisol como una amenaza. Entonces piensa que está en una situación de emergencia, de huir o luchar. Entonces en ese caso le manda esa señal al cerebro y se libera la glucosa del hígado para tener esa energía necesaria para esa situación de amenaza. Ahora, doctora, ¿cómo es que el cuerpo, si es que distingue, verdad, entre, por ejemplo, una amenaza real, qué sé yo, me va a morder un perro, verdad, entonces libero ese cortisol, y de una situación, por ejemplo, de una reunión demandante? Realmente no hay una distinción clara. El cuerpo no sabe diferenciar entre una amenaza real y algo como una reunión o como una presa de carros estresante. Y entonces, doctora, ¿qué ocurre con la glucosa cuando el cortisol permanece elevado durante semanas, meses o incluso, lamentable decirlo, pero años? Entonces, en ese caso, esa amenaza se mantiene elevada siempre, o estamos siempre en un estado de alerta alto, y se sigue liberando glucosa como un ciclo vicioso todo el tiempo, porque se piensa que se necesita esa energía para mantener esa situación controlada, por decirlo así. ¿Y qué ocurre ahí? ¿Qué papel juega el hígado en este caso? El hígado sigue liberando glucosa y se queda en la sangre en lugar de ser captado por las células donde más se necesita. Incluso aunque ya haya suficiente glucosa en nuestro cuerpo. Correcto. Ella sigue así. Correcto. Ok, ya entiendo. Doctora, entonces, ¿qué pasa si el cuerpo recibe continuamente esa señal de necesitamos más energía? Y más energía, aunque como ya lo estamos diciendo, ya la tenemos. Sí, entonces esas señales continuas, ¿verdad? Señales continuas hormonales que se dan por el cortisol, por la hormona del cortisol, sí se perciben como una amenaza, entonces las células empiezan a volver resistentes y se empiezan a volver insensibles a esta insulina. La insulina se secreta por el páncreas. Es una hormona que también se secreta por el páncreas para controlar la glucosa, para mantener los niveles de glucosa estables. Y por mucho tiempo esto sucede, si se mantienen estables, incluso pueden pasar hasta 10 años donde una persona tiene insulina alta o hiperinsulinemia y no lo sabe, y porque mantiene los niveles de glucosa normales y nadie le revisa la insulina. Pero ya llega un momento donde esta resistencia a la insulina, que así se llama, donde las células no responden más y no captan esas señales, ya no dan para más. Y entonces ya empiezan a haber problemas, ya donde se ve reflejado el aumento en azúcar y una prediabetes o inclusive eventualmente una diabetes. Usted decía ese aumento en azúcar. ¿Por qué algunas personas despiertan con la glucosa alta si ni siquiera han comido, doctora? Cuando tenemos el cortisol alto, ¿verdad? Aparte del cortisol también producimos otras hormonas cuando dormimos. Entonces se empieza a dar una producción que es la matutina, ¿verdad? Que vamos a tener en la mañana de cortisol. También tenemos otras hormonas como la hormona de crecimiento, el glucógeno. Y estas, al tener el cortisol alto, hacen que la producción sea más alta de lo normal. Doctora, y hablando un poquito, ya pasamos de los órganos a las células. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo a nivel celular cuando estamos constantemente expuestos a este elevado cortisol? Entonces sí, se da lo que mencioné ahorita, la resistencia a la insulina, que es la falta de sensibilidad o resistencia, ¿verdad? Se puede ver de las dos maneras, de las células a la insulina secretada por el páncreas. Entonces ellas ya no responden a esas señales que se están mandando y no logran mantener los niveles de glucosa estables. O sea, que si uno, por ejemplo, disminuye ese estado de cortisol, doctora, ¿qué podría ocurrir? ¿Qué podríamos revertir ahí? Podríamos controlar mucho mejor
ese ciclo vicioso, ¿verdad? Entre el cortisol, el almacenamiento excesivo de azúcar, la liberación excesiva de azúcar, y por ende podríamos mejorar los niveles de azúcar solo corrigiendo la parte del estrés y el cortisol. ¿Y cómo lo podemos hacer, doctora? Bueno, ese es un tema complicado porque tiene mucho que ver con el sistema nervioso y con, ¿verdad?, controlar los niveles de estrés. Y sabemos que vivimos en un mundo lleno de estrés, ¿verdad?, donde venir, ¿verdad?, ir a cualquier lugar implica pasar por presa, tener reuniones, el trabajo, la familia, situaciones, ¿verdad? Entonces, hay muchas técnicas de relajación, hay muchas técnicas de control del sistema nervioso, ¿verdad? Cosas tan sencillas como hacer respiraciones, obviamente, ¿verdad?, de manera guiada, hacer meditaciones, hacer cosas que nos gusten hacer, ¿verdad? Actividades que a uno le gusten, hobbies, ¿verdad? Cosas personales que nos calmen ese sistema nervioso, nos den más bien hormonas de felicidad, ¿verdad? Serotonina, inclusive un poquito de dopamina, etcétera. Esas cosas pueden contrarrestar, ¿verdad?, el daño que nos puede hacer el cortisol. Doctora, incluso hay personas que usted a simple vista lo ve, por ejemplo, no es una persona que tenga obesidad, puede ser inclusive una persona delgada. ¿Puede una persona delgada o con un peso normal desarrollar esa resistencia a la insulina por el tema de estrés? Sí. El sobrepeso o la obesidad sí es un factor de riesgo extra, ¿verdad?, que sí te predispone un poquito más, pero definitivamente sí se puede. El estrés crónico, la falta de sueño, eso es súper importante, o un sueño de mala calidad, una predisposición genética, ¿verdad?, de azúcar o diabetes, todas esas nos pueden hacer padecer de esto sin tener necesariamente sobrepeso. Ahora, doctora, ¿cuáles pueden ser tal vez esas señales, verdad? Porque uno reconoce cuando está estresado, pero ¿qué nos puede servir como señal como para decir, ojo aquí, ya que el cortisol me está diciendo que está más elevado de lo normal y que tengo que disminuir? Cosas como tener muchos antojos, ¿verdad? Si tengo muchos antojos, si estoy constantemente buscando comidas altas en energía, como altas en carbohidrato, altas en azúcar, que no necesariamente son nutritivas, ¿verdad?, y simplemente son muy calóricas, esa es una señal de muchas. Si me siento muy cansada, si me siento, ¿verdad?, como simplemente anímicamente afectada también. O sea, las señales pueden ser muchas, pueden ser muy variables y muy poco específicas, pero, ¿verdad?, todas esas cositas como que me pueden hacer sentir o me pueden dar esa señal de que, ¿verdad?, de que algo no está bien, que algo me falta, que necesito más energía, puede ser esa búsqueda de energía falsa, ¿verdad?, simplemente porque mi cuerpo está en un estado de estrés y de amenaza constante que no sabe controlar. Ok, eso entonces se debe, doctora, a esos deseos, como usted lo está diciendo, esos antojos que sienten las personas cuando justamente están en la parte, por ejemplo, más estresante de su jornada laboral. Sí, por eso, no sé si a ustedes les sucede, ¿verdad?, a muchas personas les pasa que el típico cafecito de la tarde con algo dulce, ¿verdad? Estamos cansados, estamos ya, ¿verdad?, o estresados o algo está pasando. Y entonces esa comidita, ¿verdad?, o ese dulce o ese carbohidrato activa un sistema de recompensa de un bienestar temporal y activa los sistemas de recompensa de dopamina. Entonces eso nos da una sensación de bienestar temporal, pero eso rápidamente pasa y lo que estamos haciendo más bien es haciendo un ciclo vicioso de un alto pico de insulina y glucosa y sigue dando vueltas ese ciclo. Doctora, entonces, ¿por qué podríamos sustituir? Porque esos antojitos, ¿verdad?, de la tarde, ya lo dijo usted, casi siempre pasa que son dulces. ¿Con qué lo podemos? Hay una gran cantidad de sustituciones, ¿verdad?, o de opciones que podemos hacer. Podemos la proteína, o sea, buscar algo que sea más alto en proteína o alguna grasa saludable o un carbohidrato de buena calidad, pero idealmente con algún otro tipo de comida, ¿verdad?, va a controlar mucho mejor ese pico de insulina o ese pico de glucosa y obviamente de la mano de el tema del estrés, ¿verdad?, porque como te digo, es un ciclo vicioso, entonces si estamos muy estresados vamos a buscar eso. Entonces es un poquito de las dos cosas, pero definitivamente cambiando lo que comemos o lo que buscamos, podemos revertir eso, ¿verdad? O también cambiar un poquito como el camino de ese ciclo. ¿Cuáles son esas recomendaciones, doctora, que usted entonces le da a la gente para iniciar, ¿verdad? Para iniciar a hacer un cambio en su vida y bajar ese cortisol.
Bueno, como mencioné, ¿verdad? Se pueden hacer respiraciones, pausas durante el día, tratar de, ¿verdad? Si estamos en una presa de nada que hacer, ¿verdad? Ir tranquilamente, poner buena música, simplemente aceptar las cosas como son, las cosas que no se pueden cambiar, ¿verdad? No podemos controlar todo. Y el tema de la comida afecta muchísimo, ¿verdad? Lo que sí estamos comiendo, si estamos comiendo exceso de azúcar, exceso de carbohidratos, exceso de comidas refinadas, ¿verdad? O comidas procesadas, eso sí nos altera el cerebro, sí nos altera las hormonas. Entonces sí es importante mantener una dieta saludable y, como te digo, ¿verdad? Nutritiva. Definitivamente, ¿verdad? Temas de horarios de comidas, temas de no pasar ayunos prolongados, esto es un tema controversial y no vamos a entrar ahí, pero el ayuno no es para todo el mundo, para algunas personas sí, otras no. A unas les puede producir más estrés, el cuerpo no siempre lo percibe como algo positivo. Bueno, el ejercicio, ¿verdad? Todas esas prácticas son cositas que uno puede hacer. Vea lo que nos dice Yesenia. Dice, yo hace 3 años tenía hipoglicemias y no soy diabética. Dejé de producir cortisol por un problema en la hipófisis. También la deficiencia afecta muchísimo la energía. Ese es el comentario que puede decir usted sobre eso que ella está diciendo. Correcto. Bueno, Yesenia, Ajá, el caso de Yesenia es un caso muy particular, es muy diferente a lo que estamos hablando. Ya cuando es un tema a nivel de hipófisis, ¿verdad? O una hipoproducción, una hiperproducción por otra razón, porque hay padecimientos, hay enfermedades específicas del cortisol. Eso no es lo que estamos hablando aquí. Pero de manera muy general, definitivamente el cortisol bajo también es muy dañino, ¿ok? Sí es importante aclarar eso. Ahorita estamos hablando más de temas de cortisol alto, pero el cortisol bajo también se puede traducir a algo que podemos llamar como una especie de burnout o una especie como ya de un cortisol afectado por mucho tiempo, crónicamente, donde inclusive ya se puede ir al otro lado y la glándula suprarrenal deja de producir la cantidad que necesita. Entonces, eso también se convierte en un problema y también puede causar muchos síntomas, inclusive pueden ser hasta a veces peores que el del cortisol alto. Teníamos a la doctora Viviana Ruiz, a quien le damos las gracias por venir. Gracias, doctora, desde Ubita viene ella a 5 horas, así que le agradecemos. Sabe bien el tema del cortisol porque lo sufre en las mañanas, ahora que durmió acá. Le agradecemos mucho por haber venido, doctora, muy amable. Gracias a ustedes, un Mari placer. Cris, a disminuir el cortisol. Antibióticos salvan vidas innumerables al año. También pueden causar daños irreversibles en la microbiota intestinal. Bueno, está con nosotros la doctora María Jimena Campos Vallejos, quien justamente nos va a explicar. Doctora, a ver, los antibióticos, ¿verdad?, curan infecciones, pero ¿cómo pueden alterar el delicado sistema de nuestra microbiota? Muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Rafa. Buenos días, Charlene. Y buenos días a todas las personas que observan esta transmisión. Un saludo especial a mi querida hija que me acompaña y a las personas que se encuentran hospitalizadas también el día de hoy, que Dios les acompañe con todo. Y bueno, esta transmisión es para ustedes y todos los que nos siguen en este día. Realmente los antibióticos no curan las infecciones. ¿Quién cura realmente las infecciones? Nuestro propio sistema inmunológico, nuestro cuerpo. No son los antibióticos, ellos reducen la carga de bacterias dentro de una infección y nos pueden coadyuvar para poder ayudarle a un paciente que está enfrentando una situación de ese tipo. Pero de ninguna manera un antibiótico hace esto solo. Y los médicos a veces tenemos la presión de los pacientes que quieren un antibiótico a fuerza, o también nosotros prescribimos antibióticos para cosas que no los requieren. Claro. Y esto es un grave problema para las personas que ya de por sí, Rafa, yo le voy a decir una cosa, el problema de la resistencia a antibióticos es bastante grave. ¿Por qué? Porque ya hay contaminación de aguas residuales que la gente consume, que tienen residuos que no son debidamente tratadas, ya hay residuos de antibióticos ahí, bacterias en contacto con esto y bacterias que continuamente están con resistencia a estos antibióticos. Entonces, cuando vamos a usarlos, ya el ambiente ha hecho una condición bastante difícil para nosotros poder tener un beneficio con esto, ¿verdad? Y también está la ganadería intensiva, que utiliza muchos, tienen prácticas de veterinaria, que usa mucho antibiótico para la carne y todo. Entonces, ¿sabes? Todas estas cosas, más los fármacos que no son específicamente antibióticos, también provocan ese tipo de resistencia. Doctora, ¿qué consecuencias da a largo plazo usar los antibióticos? ¿Qué pasa con las bacterias buenas? Esa, Charlene, es una excelente pregunta, ¿verdad? Porque nosotros creemos que el efecto del antibiótico va a ser nada más los días, los 8 días que dura o los 3 días. O peor aún, si la persona se los toma pocos días, ya se siente bien y abandona el tratamiento, claro, cree que eso es todo.
pero en realidad está viendo toda una reprogramación de sus sistemas de bacterias dentro de su cuerpo, su ecosistema interno, porque no solamente tenemos bacterias en el intestino, las tenemos en la piel, las tenemos incluso los bebés dentro de la placenta tienen toda una microbiota, la vagina, las vías respiratorias, todo esto se modifica y no por días, hasta años. Doctora, hablemos de la disbiosis, ¿verdad? Porque hay alteración que provoca diarrea, mala digestión, inclusive la baja de las defensas. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? Pues bueno, eso es precisamente lo que deberíamos hacer, mantener una homeostasis, que es el equilibrio interno con bacterias muy beneficiosas que nos ayudan a conservar nuestra salud. Cuando hay disbiosis, la homeostasis se pierde. Entonces hay un desbalance entre bacterias buenas y malas. Claro. Y nosotros tendríamos más problemas inmunológicos, incluso problemas de inflamación crónica de bajo grado, que nos predispone a enfermedades como el síndrome metabólico, la diabetes, el cáncer y por ejemplo la tiroiditis de Hashimoto y otros trastornos autoinmunes. Entonces es muy importante, Charlene, poder uno entender esto, que hay un equilibrio interno que usted tiene que hacer todos los días. Tiene que hacer actividad física. Cuidarlo. Actividad física es muy importante. Si usted no hace actividad física, su microbiota se va a dañar. Luego, el tipo de dieta, tiene que ser una dieta alta en fibra. Ahorita está de moda utilizar la dieta keto. Muy buena, es muy beneficiosa, pero sí hay que entender que la fibra hay que aportarla de alguna manera. Por ejemplo, en condimentos naturales, utilizar algunas lechugas o ponerle, porque si usted no tiene fibra, usted no puede secretar los químicos como el butirato, el propionato y el acetato, que son energéticos para todas las células intestinales, para que ellas hagan dentro del intestino una especie de impermeable, ¿verdad? Que solamente de pasar lo que nos conviene, pero si esa permeabilidad aumenta, podemos absorber cosas ciertas toxinas que no necesitamos y nos pueden provocar problemas autoinmunes o intolerancia al gluten u otras enfermedades muy lamentables, ¿verdad? Sí. Que tal vez podríamos prevenir con conservar bastante bien la microbiota. Ahora, doctora, ¿qué pasa si por A o por B tengo que tomarme el antibiótico porque estoy enferma? Esto fue lo que recetó el médico. ¿Cómo hago entonces para contrarrestar estos efectos negativos que deja la toma de antibióticos durante, no sé, los 3 o 4 o 5 días que mandó el médico? Sí, claro, hay veces que hay que utilizarlos y yo los utilizo con cierta frecuencia. Sin embargo, hay gente que dice, voy a poner, o hay médicos que creen, voy a ponerle un omeprazol al paciente, que es un medicamento para que la persona no tenga gastritis. Y no sirve eso. ¿Por qué? Porque eso tal vez para una persona que ya sepa ella, alegadamente dice, yo padezco de la gastritis y necesito protector gástrico, pues lo utiliza y eso le puede disminuir los efectos del antibiótico en su mucosa, no le arde mucho. Para una persona que ya tiene gastritis, pero una persona que no tiene gastritis no debe usar esto, más bien hay que utilizar algunos probióticos. ¿Siempre probióticos? Sí, porque esto, digamos, como esto es así, por ejemplo, hay cepas dentro del intestino, haga cuentas que es como un jardín, y ahí hay rosas, pero también hay mala hierba, bueno, aquí no hay de eso, pero hay rosas, hay tulipanes, hay todo tipo de especies muy lindas. Hay claveles. Hay de todo ahí que hay que cuidar, pero en la medida que yo pongo antibiótico, un montón de las cosas se secan o quedamos con puro zacate. O puro monte. Entonces, el cuidado está en poner tal vez alguna suplementación con probióticos tipo Saccharomyces boulardii o también lactobacilos o bifidobacterias, que son muy beneficiosas, que ellas sintetizan el ácido butírico, que es lo que realmente con lo que hacemos el moco para proteger esa barrera intestinal, que es muy importante. En esto no podemos dejar de hablar del moco intestinal. Esto hay que producirlo, a veces la gente lo elimina porque las bacterias, donde se hace un nicho, bacterias muy patógenas, muy nocivas, es como el monte, agarran todo, cogen el moco, lo destruyen y la persona queda crónicamente con malabsorción de ciertas comidas, con mucho malestar estomacal. Muchos déficits, que puede quedar con diarrea una persona. Puede ser que sí, y también no absorbe los nutrientes o tiene una deficiencia de vitamina K, vitamina B12, que la misma microbiota sintetiza. O sea, tiene todas estas funciones la microbiota. Nuestro Facebook está completamente activo para que usted también participe. De hecho, así lo hizo Johnny. Dice que, bueno, saludos a la doctora. El mejor antibiótico y complemento natural es la planta coloidal. Siglos de usarse a pesar de que la retórica farmacéutica se niega a reconocerla, aunque sí hay estudios publicados al respecto. ¿Qué piensa usted? Sí, claro, me parece muy bien. Hola, don Johnny, ¿cómo le va? Me parece muy bien, pero también recordar
que es parte de una situación muy básica. Es simplemente mantener un buen estilo de vida con ejercicio, que es muy importante. Ajá. Esto es vital, y evitar la comida ultra procesada, más cuando usted está con tratamiento antibiótico. Cuando usted está en esos días, utilizar Saccharomyces boulardii, que es una levadura muy resistente al antibiótico, que no se va a destruir, para que aumente ese nicho de levaduras muy positivas y se mantenga todo eso. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Doctora, a nivel de comidas, ¿qué puede consumir la gente? Algo especial cuando uno está en la toma de antibióticos o después que le ayude a mejorar esto. Bueno, les voy a dar un volado muy importante. Apunten, ahora sí. Muy importante. Ustedes pueden agarrar los carbohidratos, que a veces nos da miedo comer arroz, pastas, papas, yucas, plátanos verdes. Dicen, nos vamos a engordar. Vean, hay una cosa que eso, si usted lo enfría en la refri de 12 a 24 horas, produce un almidón resistente, que es una partícula diferente. Entonces, esto le alimenta a sus bacterias buenas. Entonces, si hace arroz, procure comerlo añejo. Comerlo añejo, pero frío. Pero después frío, lo calienta. Después lo calienta. Lo deja 12, 24 horas. Pero entonces, y luego lo calienta. Así con la yuca y con la papa y con todo. Doctora, a ver, hago el arroz, lo dejo en refrigeración, lo saco y ahí sí lo puedo calentar. Lo puedo calentar. Porque me modificó la molécula, entonces yo puedo alimentar mis bacterias buenas con esto. En vez de tenerle miedo al carbohidrato, más bien aprovechemos, consumirlo, pero en sus cantidades, y no le tengamos miedo al ajo, a la cebolla. Los olores proporcionan muchos prebióticos. Doña Xiomara, de hecho, Charlene, ¿qué es lo que dice? Ella dice que a la hija le están enviando la doxiciclina para el acné. Dice que si ella debe protegerse el estómago con probióticos, que le manda saludos. Hola, doña Xiomara, ¿cómo le va? Sí, vieran que siempre hay que consumirlos. De hecho, ya los probióticos, después de un tratamiento antibiótico, hay que dejarlos varios meses, ¿verdad? No es que vamos a tomar solamente una cajilla. Eso va a tener que usted utilizarlo porque, como le digo, hay cepas que reducen en diversidad, en calidad, y usted se queda con muy pocas. Es como tener una pecera con 2 peces. Cuando podríamos tener corales y plantas y todo aquello, estamos dejando todo ese ecosistema con muy poquitas especies. Estamos dando el rancho con dos nada más. Hay que agarrar eso, hay que preparar el intestino y luego tirar ya lo que es el probiótico, que es la bacteria que usted va a consumir, ya en un intestino con nutrientes, con cosas para que ellos puedan desarrollarse como una pecera. Usted arregla todos los corales, las piedritas, las plantas, para que entonces ellos consuman todo lo que hay y mantengan toda la armonía dentro del ecosistema. Dice Ania que saludos a usted y que sí es cierto que el ajo ayuda, que es como un antibiótico, que simplemente es un mito. No, el ajo claro que ayuda, de hecho es un prebiótico. Pero ajo, hay gente que dice, mi papá, yo machaco el ajo y me lo como así, ¿verdad? Pues sí. ¿Bien o también incorporarlo dentro de la comida da los mismos beneficios? Sí, claro, puede hacerlo así, sí. Mucha gente utiliza el ajo, muy recomendado eso. Claro. También como la zanahoria es muy buena es un buen prebiótico, o sea, alimenta el probiótico. La zanahoria. Tenemos que siempre alimentar el probiótico. Si usted se toma un probiótico, y esto siempre tiene que mejor indicarle a un médico, ¿verdad? Porque hay gente que no tolera los probióticos. Hay personas que tienen un sobrecrecimiento bacteriano y no pueden usar los probióticos porque les genera mucho malestar. Claro. Ve, aquí queda la pregunta de Carla y la pregunta de Trinity. Entonces nos quedamos aquí contestando. ¿Está bien, Doc? Sí, está bien. Muchas gracias. Ay, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Es un placer conocerlos. No, el gusto es nuestro. Ojalá que me vuelvan a llamar. Claro. Dice la canción popularmente que tiene espinas el rosal. Ahorita ya se la vamos a poner. Lo que sí es un verdadero desafío es cuidar estas rositas que tenemos aquí, así de bonitas, durante la época lluviosa. No, y no solamente rosas, tenemos aquí también otro tipo de florcitas, para que usted sepa entonces cómo manejar esta época de invierno, pero especialmente las rosas. Don Mario, bienvenido. ¿Cómo le va, don Mario? ¿Cómo me le va? Todo en orden. Vea, qué gusto tenerlo por acá. Qué gusto, de verdad. Nosotros encantados. ¿Qué nos trae? ¿Qué nos trae? Cuéntenos. Bueno, como no hay mucho que decir, las flores lo dicen todo, ¿verdad? Un rosal de distintas variedades, de distintas alturas, en fin, cómo cuidar los rosales, cómo abonarlos, en fin. Claro, caminemos por aquí, don Mario, por ejemplo, aquí tenemos una rosa rosada, una rosa roja. ¿Cómo las cuidamos? Porque, por ejemplo, aquí que ya le pasó la flor, ¿qué hay que hacerle? Vamos a traer la tijera para empezar, precisamente por eso la dejé. ¿Esta se me marchitó? ¿Esta que está acá? Por eso la dejé, vamos a agacharnos un poco. Adelante. Por eso la dejé con eso, para dar el hielo? consejo de que una vez que la rosa se cae, se cuentan 5 hojitas y se corta al lado de arriba de la yema. ¿Por qué en diagonal? En diagonal porque para que sangre menos,
y para que O sea, se enferme menos. vamos porque a le pegan repetirlo. menos hongos y Ajá. menos bacterias. Espere, venga para subirle aquí un poquito más Ajá. para que Fabio pueda agarrar bien la Hágase toma. A ver, ajá, ¿cómo vamos es a que se poner corta este por entonces? acá. Son 5 hojitas para abajo, don 5 Mario. hojitas para abajo. mire, usted Contémoslas, a ver, cuenta. contémoslas. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí, y espérate, 5. espérate. Y cortamos al lado ahorita de la yema. Ahí estamos. Y el, ¿Cuál es la como yema? Dice, esta es la yemita. Esa, vea, La esa yemita ahí cosita. como la peguita de la otra Una hoja. peguita ahí. Y cortamos de forma transversal. Ok. Sácata. Está Ahí ahí, está. ya está. Porque Vea qué así linda. evitamos enfermedades, evitamos Hongos. bacterias, Esta que está como cayéndose el pétalo. Eso también, de una vez la vamos a hablar. 1, Ok. 2, 3, 4 y 5. Ahí está. Hacemos una poda. La gente se puede asustar de verla tan piloya. Pero la estimula para el crecimiento de Ajá, tejidos más yo. fuertes en el futuro. Muy importante, la gente a veces cree que al cortar ya todo terminó, Claro. pero todo lo que usted corte hay que recogerlo en algún saquito o algo. ¿Y lo puedo volver a sembrar? Hay variedades que sí pegan, pero lo importante es recoger todo eso, Ajá. los sobres que usted quitó y alejarlos del rosal donde estás trabajando, porque si lo tiras al suelo, eso lo que hace es provocar más hongos, más bacterias y se te termina de frenar las flores más seguido. Por ejemplo, ¿cuántos tipos de rosa hay? Porque aquí tenemos esta lindísima, esta rosada más abierta, pero aquella Venga, anaranjada vamos con para acá. amarillo. Qué bonita esta, don Mario. Sígame, Hoy sígame, vean esta, sígame por este Rafa. lado. Vean Vea esta. que- Es que esta es Qué como linda. Vea que, naranja. vea que rosa, qué Ay, no, qué- inmensidad de rosas. ¿Estos de gigante. colores? Hay rosas, este es como un champán. ¿Verdad? Hay rosas Naranja que, piña. Sí, sí, sí. hay no es- rosas no es que, naranja. que inclusive son utilizadas, no sirven mucho para poner en jarrón de mesa, pero sí hay rosas como esta, que este es un ejemplo que se utiliza hasta para hacer platillos en la cocina. Ah, ¿esto es comestible? Sí, los pétalos se usan también. Ahora, ¿quién le amarró usted ahí, don Mario? Mira, nosotros utilizamos una Enséñenos a amarrar la rosa. una amarra vegetal aquí. ¿Eso qué es? Se llama pandano. Esto es el pandano. Sí, es más, voy a traer la varilla. Esto ¿Qué es parece eso? lo que se usa el domingo Ramos, pero ¿Qué? seco. Vamos. Ay, Rafa, Voy a por traer la Dios. No, varilla. ¿de verdad? Para, Ok. para, ¿A cuál lo vamos a para, amarrar? para que vean que, bueno, el rosal. Papá, Ajá. Vamos a quitar esto de espérese, acá, se lo- vamos a ver. se lo corro, se lo corro. Esa Vamos a ver, sáquela, Chalín. espérame, por Yo lo Espera, tengo porque aquí. están enamoradas, dijo Están mi hija cuando enamoradas. estaba pequeñita. Se están queriendo mucho. están queriendo Ahora mucho. sí. Le metemos el palito ahí, ¿A dónde? ahí, Como en un- hasta el como en- fondo. a ver, esto es en la Vamos a- orilla, don Mario. Sí, ahí en la orilla. Hasta el fondo. Ok. Y con esto evitamos que se esté ladeando, que el viento las esté. ¿Cuánta presión le pongo, don Mario? Es suavecito, así. Por eso es que se usa algo vegetal, para que no es lo mismo usar vegetal que usar plástico. Claro. Sí, Parece ¿sabe? palma, ¿de verdad esa? De La hecho, se llama pandano. Nosotros lo producimos allá en la finca de. Y si de la, gente, Guásimo. si la gente no tiene esto, que es como natural, ¿verdad? Que es una fibra natural y usan pabilo, ¿estaría bien? Sí, pabilo, todo lo que sea natural Sí, le sí. funciona mucho mejor porque Ok. no hay tanto Claro. roce. El plástico usted sabe que todo lo chima. ¿En qué momento de la edad de la rosa se le pone eso para que tenga un buen crecimiento y no le vaya a afectar el viento? Lógicamente, eso se le va poniendo a medida que va creciendo. Como en este momento que ya el viento cada rato se lo lleva para el suelo, Claro. es el momento adecuado. Aquí la podemos guía. ver, vamos a aprovechar. ¿Esta hay que ya podarla? Sí, exacto. Aquí podemos ver cómo hay algunos tallos que se quedaron ciegos, no produjeron botón. Entonces, lo más importante es Cortarlo. mejor cortarlo para estimular el crecimiento de tallos Huele, más sí, fuertes. Y ese corte tiene que ser abajo, digamos, no se cuentan las hojitas. ¿Ese corte cómo se hace? Bueno, hay diferentes tipos de corte. Para este momento actual, el tipo de corte que se usa es total, hasta abajo. Ah, Ahí Ok. hasta abajo. Y de una vez aprovechamos para ver si hay algún tallo muerto ahí y lo eliminamos, ¿verdad? Ahí, vamos ahí. Y vamos a quitarle esta. ¿Y eso para qué era? Esta era inicialmente cuando La estaba guía, la empezando. guía. Sí, cuando estaba empezando a crecer. Cuando estaba empezando a crecer, este inicialmente le sostuvo. Y este fue el macho sobre el que vamos a darle vuelta ahí. Ahí pueden ver, este fue el machito sobre el que se injertó. Vamos a quitarlo porque ya cumplió su función. Ya Ahora, cumplió su función. Ahora lo que quedó ahí fue el injerto. ajá. El injerto es este. El lo que macho ocupaba. es de otro material. en este caso, por ejemplo, que yo veo esta rosa morada tan bonita, ¿verdad? Ajá. Y se ve el agua muy húmeda. ¿Cómo hacemos para mantener esta flor durante estos días de lluvia? Sí, ¿cuánta Bueno, agua se esta necesita? flor tan linda morada. Bueno, el arroz es de bastante agua. Y también. Pero en hay- esta época también. Sí, la rosa hay que tomar en cuenta Vea que qué la linda la rosa, flor. la rosa es una planta que ocupa de por lo menos entre 6 y 8 horas diarias de luz Ajá, solar. ajá. Y lógicamente pues mueve mucha agua.
Claro. Entonces es muy importante que el suelo siempre esté así como ustedes lo ven, humedito. Esté humedito. ¿Cómo se dan cuenta ustedes qué tan húmedo está el suelo y que no está muy Hágalo aquí fangoso? en esta. Sí, Ahí. que no está muy fangoso, que esto entra facilito, vea. Ahí, Así vea. tiene que estar el suelo para que la rosa esté bien. No hay que empujar mucho. O inclusive lo pueden hacer con el dedo. Claro. Lo pueden hacer con el dedo para darse cuenta de que la humedad es la correcta. Don Mario, ¿qué vamos a hacer allá? Que yo veo que usted tiene maceta y tierra. Traje una macetita ahí para hacer también un traspaso de una planta a la Démosle, maceta por para... favor. Vamos a ver. Adelante. ¿Cuál les gusta más ahí? Esta. Esa, vamos a hacerlo en esa. Por favor. Y vamos a poner esta en otro lado. Ok. Y le ponemos esta tacita abajo, muy importante porque es la que recibe el agua. El drenaje. Cuando uno le pone, vamos a ver, ahí estamos. Cuando uno le pone agua, pues lógicamente para que no le haga un charqueadero ahí. Ahí. Vamos a empezar vamos a ver si quiere me ayuda ahí con la tijera. Claro. ¿A dónde le corto? Abajo para que, ok. Para que de una vez. caiga toda la tierra ahí. Qué puche, de aquí lo abrimos. Sí, Don Mario es. sabe. Una cirugía plástica es esto. Literal. A Rafa, Eso. hay que entrenarlo mejor a Rafa, don Mario. Eso, ahí va. Hágale. Ok, Hijo de pucha, dejémosla es un ahí. montón. Siempre Ay, Jesús, no, hay bendito. que dejarla. Ok, Hay ahí. que dejarla a la mitad porque si no ahora la planta queda demasiado alta. Ok. Y hay que evitar eso. Vamos a ver. Meneándolo. Ahí la mediamos para que se acomode la tierrita. Muy bien, ¿qué Le sigue? damos, Hay que darle palmeaditas. pues. le damos unas vueltitas ahí ¿Para qué, don Mario? para darle aireación. Entre más aireación tenga, ¿cómo aireamos la tierra? Hay unos productos que que lo vendemos ahí en Caricami, el mercado de las flores, en Moravia, que usted se lo agrega al suelo. Y es un producto que es riquísimo en fósforo. Don Mario, bueno, mientras usted está sembrando eso, es que nos pregunta doña Flor que qué se Ajá. hace cuando ya la rosa como que se pone amarillilla y se cae. ¿Qué es lo que hay que ponerle para que vuelva a recuperar la vida? Se le ponen estos abonos. Ese De que hecho, está ya ahí. íbamos a esa etapa. Ay, súper Hay bien. un abono especial ahí que se llama 10-30-10 y este también que es muy rico en fósforo. ¿Cómo se llama ese para decirle a doña Este Flor? se llama Piedra Pómex y el abono se llama 10-30-10. 10-30-10, oiga, doña 10, Flor. 30, 10. ¿Y cuánto se pone exactamente? Depende de qué tamaño es la rosa, depende en qué etapa de crecimiento está. ¿Aquí depende- cuál vamos a sembrar? Aquí vamos a sembrar aquella moradita. ¿Cuál? ¿Esta que está acá? Páseme la asistenta, Claro, con Charly. mucho gusto. Vamos a ver, le hacemos el espacio ahí. Ya está Y- lista. Están listos, ya lo cegaron, ¿verdad? Ah, ¿vio? Le damos un toque ahí para allá y para acá. Le damos vueltas sobre la maceta para no Toque botar la mágico. mesa. Ajá. Y ahí la vamos jalando. Jesús de la misericordia. Espera, Ahí lo vamos jalando. Ahí Ve a ver, vea el palillo, don Mario. Ajá, ese va para acá. Ok. Este palillo lo dejamos ahí mismo. Hágale, don Ahí. Mario. Vamos a ver. ¿Le ayudo? Ahí estamos. ¿Le ayudo? ¿Está bien así? Sí, puede ayudar, puede ayudar. Claro que sí. Y ahora le vamos echando. Siempre es muy importante, muchachos. Claro. que hay que dejarle un espacio de por lo menos una pulgada, que no llene la tierra hasta arriba, porque cuando usted va a poner agua, casi siempre es un montón de agua que se riega por todo lado y no le queda la maceta. Así como Don está Mario, bien. está lindísima A la ver. maceta y la flor. Muchas gracias por habernos acompañado, muy amable. Es un honor siempre Muchas estar por gracias. acá. Muchas Vea, gracias. Voy a ponérsela a doña Yami por aquí para que le decore el jardín. Bueno, Vamos dicen. a hacer un poquito de esto. Ah, ok. Claro, para que Mientras quede le abonado de echamos una vez. eso, Vamos a echarle Diego, ¿cómo es el asunto que por su casa hay un pleito en la calle? Un poquito de piedra pómez ahí. Qué rico que huele esta cocina, no les puedo explicar. Y es que los arroces son un plato bastante tico. Combinados con diferentes ingredientes, vean, ustedes hacen una exquisitez. Aquí le vamos a dar la guía. Adrián Monge vino desde Cartago con diferentes propuestas. Adrián, muy buenos días y cuéntenos por qué es que el arroz es tan versátil para el almuerzo, de repente también para una cena o para cuando tengamos hambre. Yo lo que digo es que el arroz es el plato principal de los ticos, ¿no? ¿Verdad? O con tensión muscular o con la columna. Claro. Desde arroz blanco, arreglado, hasta es el salvatandas, ¿verdad? Como dice uno. Un arrocillo añejo, usted le saca provecho. vean qué Claro, bueno. se llama rico, ¿ah? Por supuesto. Arranquemos con este que lleva Adrián. Ok, aquí le estamos mostrando lo que es el arroz con mariscos, que viene con Ve el sus pulpito camaroncitos, ahí. Uy, uy. pulpito, viene con su jaiba, Vaya viene sabor. con su concha, trae surime, trae almeja. La conchita le da más sabor al Claro, arroz. esa es la que le da la esencia. No
puede faltar. No. ¿Este otro que está acá? Ok, este es un plato muy innovador, ya es un poquito más elaborado, ¿verdad? Es un arroz con camarón, pero empanizado. Ah, muy bien. ¿Cómo obviamente se hace aparte el Se camarón, hace parte ¿verdad? del arroz, sí. Se hace el arroz, se arregla para dar el saborcito al camarón. ¿Qué y se le luego pone con al camarón. arrocito? El arroz se hace arregladito con su mismo caldito del camarón. Claro. O si lo hace con pollo, con el mismo caldito del pollo. Por eso tiene para ese darle colorcito sazón. anaranjadito. Qué rico. Correcto, es correcto. como, no sé, yo digo que eso es como la sorpresa. Uno ahí escarpa y un camaroncito Exacto. empanizado. ¡Ah! Qué delicia. Exacto. Qué bueno. Bueno, Adrián, manos a la obra. ¿Qué Démosle. vamos a preparar? Ok, vamos a mostrar un arroz mar y tierra. Ok. Como dice aquí, el arroz mar y tierra viene con los mejores sabores del mar y de la tierra. Muy bien. Adelante. ¿Verdad? Mi favorito. La que... Va a ver, va a ver. Le echamos por acá lo que es la carne. Uy, qué delicia. Esa ¿Con carnita qué? está como Es arreglada. carne mechada arregladita, en este caso pollo, ¿Con qué ¿verdad? arregló la carnita? Se hace con salsita de tomate. Todo en la justa medida. Eso va en el gusto de tu presupuesto o de lo que vos quieras en tu cocina, ¿verdad? O sea, si está escaso de plata, me va a ir poquito. Exacto, no. Si llegan visitas, eche más arroz. No, eche arrocito, ¿verdad? Sí, no, esta es la idea del arroz, esa es la ventaja. El arroz es el que da el volumen, el que da la cantidad y ya lo que usted le arrime ya es lo que da. No hay nada más rico
Conversar acerca de los dolores de cabeza podría ser que sea algo común que le esté pasando porque quizás se siente cansado, cansada, o puede que se trate de algo más serio. Para hablar de este tema está con nosotros el neurólogo, el doctor Manuel Carvajal Lizano, porque él, además de ser neurólogo, es experto en el tema de los dolores de cabeza. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Bien, gracias. Gracias por estar acá. Doctor, hablemos acerca de esos dolores de cabeza que empiezan suaves, que tal vez uno se siente cansada, y la diferencia que hay entre aquellos que son como un golpe, como un rayo. ¿Cuál es la diferencia entre los unos y los otros? Sí, la mayoría de dolores de cabeza estadísticamente son benignos. Eso significa que nos puede doler la cabeza cuando hay una gripe, cuando nos llevamos un golpe, cuando estamos cansados, cuando nos asoleamos mucho, etc. Sin embargo, el problema es cuando un dolor de cabeza inicia súbitamente. ¿Eso qué significa? Ese dolor de cabeza puede ser peligroso. Y de lo que se trata es de que hay que consultar rápidamente, especialmente si es una persona que nunca ha tenido dolor de cabeza. Si una persona es propensa a padecer de dolores de cabeza, ¿desde qué edad es que ya se van dando cuenta ustedes? Depende. Lo que más nos llama la atención es la migraña, que generalmente empieza cerca de la pubertad. Eso significa en la adolescencia, a veces desde muy niño o niña, la persona tiene dolores de cabeza y se va presentando en crisis periódicas hasta la edad adulta. Esa migraña va a acompañar a la persona durante toda la vida, mientras que un dolor de cabeza tensional puede aparecer a cualquier edad y tiene características diferenciadas con la migraña. Pensemos en esos dolores que son más peligrosos, los que aparecen de manera repentina y violenta. ¿Eso qué nos puede advertir? Hay un dolor de cabeza que se llama dolor en rayo o dolor en trueno, cefalea en trueno. Es un dolor de cabeza extremadamente fuerte que aparece súbitamente a cualquier hora. Hay gente que la despierta en la noche y que dura poco, dura menos de 1 minuto o pocos minutos. Este tipo de dolor de cabeza en una persona que previamente no ha tenido dolor de cabeza, hay que ponerle mucha atención. Puede ser producto de una hemorragia intracraneal, puede ser producto de una meningitis, puede ser producto de un aumento de la presión intracraneal, y estas cosas deben verse urgentemente en un hospital. ¿Hay alguna parte de la cabeza en donde la persona lo sienta más, ese tipo de dolor? No, el tipo de dolor de migraña sí, varía de un lado a otro, pero este tipo de dolor generalmente es universal. Eso significa que es en toda la cabeza. Es un dolor extremadamente severo, puede asociarse también a algunos síntomas como dejar de ver, dejar de hablar, sentirse mareado o confuso. Si esas cosas aparecen, tenemos que ponerle mucha atención. ¿Esa es la llamada cefalea en trueno? Esa es la cefalea en trueno. Ah, ok. Entonces, cuando se nos presenta, hay que correr. ¿A dónde? Vamos a un hospital, al hospital o a más emergencia. cercano. Ahí a emergencia. No nos da tiempo de esperar, porque si es una hemorragia subaracnoidea, puede ser un aneurisma, que es una bolita en la arteria que se rompió, y es una emergencia de las más graves que tiene que ser solucionada rápidamente. ¿Cómo puede uno diferenciar entre una cefalea en trueno si nunca la ha sentido y una migraña? Porque es que también se puede sentir muy fuerte la migraña. Sí, lo que pasa es que el migrañoso, y todos los televidentes migrañosos lo saben cuando hay una crisis. Y en las crisis puede también un migrañoso tener no solo el dolor de cabeza intenso, que generalmente dura mucho más de 1 minuto. Al migrañoso le dura 1 hora, 2 horas. Puede tener fenómenos visuales, puede tener ruidos en los oídos, no poder hablar, pero ya el migrañoso sabe que esas son sus crisis. Mientras que este tipo de dolor en trueno es un dolor demasiado severo que aparece de un momento a otro. Muy bien. Dice doña Mari que ¿por qué será que a ella le llora mucho un ojo, le duele a veces, le duele la cabeza del lado del ojo que le duele? ¿Por qué será? Hay un tipo de dolor de cabeza que no es migraña en sí, que se llama TAC, que es una trigeminopatía.
Y resulta que en el momento de la crisis generalmente duele un lado de la cabeza y se asocia con ojo rojo y dolor en el ojo. Este tipo de dolor de cabeza también debe ser visto por un neurólogo. Generalmente no es grave, excepto cuando nunca lo ha tenido y se asocia con una cefalea en trueno. Ok. Dice doña Flor que ella tiene 22 días, que le duele mucho la cabeza. Le dijeron que era una neuralgia, pero no se le quita. ¿Qué tratamiento recomienda usted? Bueno, tratamiento es muy difícil solo Decirlo con así. Los datos que me da. Sin embargo, hay personas que tienen tanto neuralgias craneales, que es inflamación de los nervios del cráneo, como migrañas que pueden durarle 1 semana, 2 semanas y hasta años. Todos los días dolor de cabeza. Eso se llama cefalea crónica diaria y es importante que consulte con un neurólogo para clasificarla bien y ver qué tipo de tratamiento. Porque ahí lo malo es que mucha gente empieza a tomar todos los días analgésicos. Entonces se da un fenómeno en que más bien el analgésico le da dolor al día siguiente. Entonces se va preservando la migraña o el dolor de cabeza diario y hay mucha dificultad en pararlo. Dice Kashir que si un dolor repentino, punzante en uno de los lados del cráneo que dura unos minutos, ¿qué podría indicar? Depende. Puede ser que haya una neuralgia craneal y que tenga esa sensación. Si es una sensación a repetición y que ya tiene varias semanas, se presenta 1 o 2 veces por semana, probablemente no va a ser algo grave. La cefalea en trueno es un dolor característico. La gente dice que es insoportable, es de tirarse al suelo, es de llorar. Es terrible. Generalmente es universal, como decíamos, pero también puede ser en un lado de la cabeza, ¿verdad? Puede ser adelante, puede ser al lado, pero lo usual es que sea universal. Dice Shari que siempre ha padecido de migrañas, pero últimamente le da muchísimo dolor detrás de la oreja izquierda. Se le hace una pelota acá justamente y le duele en forma de punzadas. ¿Con qué está relacionado eso? Debería de consultar con un neurólogo porque hay posibilidad también de que sea una infección de la mastoides. La mastoides es un hueso que tenemos atrás de la oreja y que muchas veces se infecta o se inflama y da dolores muy característicos en esa zona. Doña Ileana nos cuenta algo muy triste porque la hermana de ella falleció, tenía un aneurisma, la llevaron al hospital y la inyectaron para el dolor, pero nada más, y lamentablemente falleció de esta manera. Si una persona está con un dolor de cabeza muy fuerte, ¿qué debería de pedir cuando llega al hospital en caso de que no se lo hagan? Yo pienso que lo más importante es dar una buena historia clínica, o sea, la persona debe hacer énfasis de que el dolor es insoportable, que es un dolor severísimo y que la persona no tenía dolor previamente. Eso es porque importante. hay una gran diferencia entre una persona que desde niña tiene dolores de cabeza y le da un dolor fuerte a una persona adulta que le despierta en la noche un dolor severísimo y no puede seguir durmiendo y sigue con el dolor. Eso es muy diferente, eso sería más peligroso. Más peligroso, Ok. por supuesto. Doña Edith nos cuenta que ella tiene un dolor, el cual es constante. Le dan crisis muy fuertes, se le hincha partes de la cara, como por ejemplo la oreja o el ojo en la parte de al frente. ¿Eso con qué estará relacionado? Es difícil decirle con solo estos datos, sin embargo, algunas migrañas y algunos otros tipos de dolor de cabeza se pueden asociar con inflamación del ojo, con inflamación de la cara e incluso con inflamación en zonas del cráneo. Hay mucha gente que dice, mire, cuando me da el dolor de cabeza se me hace una pelota aquí, o siento como arañas o hormigas que me están caminando por ahí. Y eso son sensaciones de los nervios craneales que no son normales y que deben ser analizadas para un buen tratamiento. Qué pena que varias personas nos están escribiendo acerca de, por ejemplo, la mamá que dice que la mamá de ella fue por un derrame y falleció a causa de esto. Parece, doctor, que cuando se llega a emergencias quizás
no se logra una buena comunicación con el paciente o con los familiares, ¿cómo tendría que mejorarse esa comunicación para evitar casos fatales como este? Yo pienso que es importante el detalle de que este dolor de cabeza es de inicio súbito. Es muy diferente una persona que ya ha tenido dolor. Es diferente la persona que llega y dice, tengo 15 días de tener dolor de cabeza. A pesar de que es doloroso y es feo tener eso, y hay que darle importancia también, no es tan grave como la persona que dice, yo nunca he tenido dolor y me dio un dolor severísimo que todavía lo tengo y tiene una hora de tener dolor. En ese caso, yo creo que el paciente tiene todo el derecho de insistir de que ese dolor es de inicio reciente, que nunca había padecido de ese dolor y si tiene algún síntoma asociado como ver borroso, como no poder hablar, como que se le duerma a un lado del cuerpo, con más razón. Ok, entonces uno a veces cree que le van a hacer más caso, tal vez porque diga que tiene más tiempo de tenerlo, a ver si lo atienden más rápido, pero en realidad en este caso no aplica eso. En este caso no. Ok, vamos a hablar acerca del caso de doña Carmen. Ella tiene 2 trabajos en diferentes restaurantes, trabaja muchas horas y está padeciendo dolores de cabeza. En ocasiones ella le pica el cráneo, pero ella no tiene caspa ni nada así. Ella pregunta, ¿puede estar relacionado con el dolor de cabeza? Es difícil, pero a veces hablamos de que existen estas neuralgias craneales asociadas o no a migraña. Y en el caso de ella, que tiene 2 trabajos, yo preguntaría qué tanto duerme, porque hay un detalle muy importante en el dolor de cabeza que va relacionado mucho con el déficit de sueño. Si la persona duerme poco, le da más dolor de cabeza. Lo ideal, una persona que padece de dolores de cabeza debe dormir al menos 7 horas. Al menos. 7, 8 horas. Si duerme menos, está más propensa a tener dolor de cabeza el día siguiente. O sea que si uno anda desvelado, seguramente podría tener un dolorcito de cabeza. Incluso sin padecer de migraña, sin padecer de Solo por eso. Solo por eso. El cuerpo está reclamando. Claro, está reclamando que no descansó bien. Ajá. Dayana nos cuenta que ella tiene mucha migraña hace 2 años y más de un mes de tener dolor de cabeza. Se le pone el ojo rojo, se me cierra y se me cae el ojo, inclusive se le duerme la mitad de la cara. Sí, esos casos es muy importante que consulten, porque eso se llama migraña complicada. Una migraña complicada es cuando tiene todas las características de la migraña, pero además tiene datos neurológicos. Y en el caso de ella tiene el ojo rojo, se le cae el párpado y siente dormido a un lado del cuerpo o un lado de la cara. Eso es porque ya la migraña es muy fuerte, ha afectado varios centros cerebrales y es importante tener un tratamiento adecuado para tratar de que no le dé más o que por lo menos sea menos severa el ataque de migraña. En unos casos como esos que son bastante graves, ¿cómo lo tratan además de la medicación? Lo importante, y tal vez este es un buen mensaje para los televidentes, no deben abusar de los medicamentos analgésicos. Para este tipo de problemas hay medicamentos preventivos que se toman todos los días para evitar la crisis de migraña y ese es el gran secreto para tratar la migraña. Claro, porque uno ya sabe que le va a dar, porque siempre lo ha tenido desde chiquillo. Y hay medicamentos nuevos para tratar la crisis. Entonces ya tenemos un medicamento preventivo que toma el paciente todos los días y un tratamiento de fase aguda para la crisis que es altamente efectivo. ¿Ves? Por eso hay que consultar definitivamente. Doña Sara dice que la hija tiene 29 años y padece mucho de dolor de cabeza. A veces siente que se le duerme la parte derecha, ¿ves? Como el caso anterior también de la cara. ¿Qué puede hacer? Pregunta. Yo pienso que todos estos casos deben consultar con un neurólogo porque existen tratamientos modernos muy efectivos para esto y desafortunadamente existe la visión popular de que la migraña no se cura. Es cierto, no se cura, pero se controla. Y al controlarla, todos estos síntomas de adormecimiento, dolor severo, etcétera, ceden. Entonces la calidad de vida de la persona cambia notablemente. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo, doctor, le agradezco mucho. Nos quedamos contestando unas cuantas. Sí, claro. Bueno, muchas gracias. Continuamos, Diego.
Muchas gracias, Maricris. No sé si a ustedes les ha pasado que con una mínima tos usted comienza a escucharse como un pitido en el pecho y tal vez otra persona le dice, ay, eso es asma, tiene que revisarse, comienza a usar las bombitas. No todo pitido en el pecho es asma. Para detectar si efectivamente se trata de esa enfermedad o otra enfermedad respiratoria existe la espirometría. Y hoy nos va a hablar de esta prueba la doctora Andrea Esquivel, ella es terapeuta respiratoria. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Doctora, bueno, comencémosle por contar a la gente qué es la espirometría. Bueno, la espirometría es una prueba que es diagnóstica y prácticamente va a medir cuánto aire entra y cuánto aire sale de los pulmones y también a qué velocidad. Eso lo que hace es darnos un diagnóstico certero, a ver si el paciente tiene asma o estamos frente a otra enfermedad. ¿Cómo evalúa la espirometría esto, doctora? Porque uno usualmente el sonido en pecho ya uno lo relaciona y dice, eso es asma. Claro, sí, como decíamos, no todo lo que pita es asma. La espirometría básicamente mide los volúmenes y la velocidad en la que exhala, ¿verdad? El inhala y exhala el paciente. Eso hace que medirlo, ¿verdad? Y entonces nos dice si hay una obstrucción, ¿verdad? A la hora que sale el aire, o también si hay algo que no deja que los pulmones se expandan como tiene que ser, como en el caso de una fibrosis. Doctora, bueno, ¿qué le parece si usted nos va contando a quién se les hace una prueba de estas, pero traemos a un modelo? Él se llama Fernando. Fernando, venga por acá. Claro. Le vamos a poner esto, doctora, para que usted nos enseñe primero y nos diga si a toda persona se le puede hacer esta prueba. Claro, bueno, esta prueba se realiza en personas, ¿verdad? Que ya tengan alguna patología, digamos, también de base, ¿verdad? Porque nos dice si el tratamiento está funcionando o no. Se le realiza a fumadores también, se le realiza a personas que uno tenga sospecha de alguna enfermedad obstructiva o restrictiva. También se utiliza mucho en empresas que trabajan con polvos o sustancias químicas y entonces tienen que estar controlando que todo a nivel pulmonar en los trabajadores funcione correctamente. Muy bien, doctora. Entonces, ¿cómo se realiza esa prueba? Pongamos el ejemplo con Fernando. Vamos a hacerlo con Fer. Entonces, bueno, muy importante, hay que poner una pinza en la nariz para controlar que el aire todo salga y entre por la boca. Utilizamos siempre, muy importante, un filtro por seguridad de los pacientes y lo colocamos en la boca. En este momento el paciente solo respira por la boca. Solo respira por la boca. Vamos acá a poner a funcionar y Fer va a inhalar y exhalar normal. Meto y saco aire normal. Ahora vamos a meter fuerte y saco fuerte. 1, 2, 3, 4, 5 y meto fuerte. Muy bien. Ahí, doctora, ¿qué es lo que estamos viendo en este momento? Porque vemos que hay rayitas que van para arriba, otras para abajo. Exactamente. Aquí vemos prácticamente el volumen de aire que el paciente inhala y que el paciente exhala. Entonces, esto calcula según el peso, la talla, la edad del paciente, si es norteamericano, si es latinoamericano, que es muy importante porque hay diferencias, ¿verdad? En talla y demás, y eso nos va a decir si los volúmenes están normales, si hay una menor cantidad de aire que sale a los pulmones, que eso es cuando nos dice que verdaderamente estamos frente a una enfermedad obstructiva como el asma. Ok, doctora, entonces, ya viendo todo este tipo de pruebas y demás, ¿por qué hay personas que usan esto, digamos, ay, yo soy asmático, le voy a prestar la bomba, y se la prestan y se la comparten? ¿Eso puede ser perjudicial? ¿No es recomendable? Sí puede ser perjudicial porque hay enfermedades que pueden causar irritación de la vía aérea. Por ejemplo, un reflujo gastroesofágico, ¿verdad? Que genera tos. La tos también puede ser producida por enfermedades cardíacas, ¿verdad? Entonces, automedicarse sí puede ser perjudicial y puede enmascarar realmente el problema frente al cual estamos. Doctora, y volvamos al gráfico. En el caso de él, ¿cómo está él y cómo se sabe si una persona es asmática con este gráfico? En palabras sencillas, ¿verdad? Ajá. El programa nos tira, ¿verdad? Los volúmenes que el paciente está inhalando y está exhalando. En el caso de él, está completamente normal, ¿verdad? Muchas de las espirometrías que nosotros realizamos salen normales, ¿verdad? Y acá en Costa Rica, gran porcentaje del pitillo, ¿verdad? Que llaman, está ocasionado muchas veces a problemas de vía aérea superior. Ahora, doctora, ¿esta prueba se puede realizar tanto en adultos como niños?
Claro, muy importante. En niños se puede realizar, ¿verdad? Siempre se escoge niños que sean colaboradores por la maniobra que hay que hacer, ¿verdad? Entonces, generalmente a partir de los 7, 8 años ya se puede realizar. Adultos y adultos mayores también. ¿Y cómo se vería este cuadro, doctora, si una persona ya tiene asma o otro tipo de enfermedad respiratoria? Ok, vemos esta curva de acá, un poco más picuda, ¿verdad? Eso quiere decir que el aire que exhaló el paciente es en menor cantidad, porque muchas veces se confunde el asma en que yo no puedo meter aire, y es todo lo contrario. La vía aérea está cerrada y más bien funciona como una válvula unidireccional, entonces entra aire pero no sale. Ok, doctora Andrea Esquivel, le damos las gracias por venir a hablar de espirometría y mostrarnos el ejemplo. También a Fernando, muchas gracias, muy amables a los Acá están. Lindísimo. Vean, aquí ella hizo el canal 6. El canal 6. Con los colores de giros, ¿verdad? Que sí, es muy interesante. Exacto. ¿Qué flores hiciste ahí, Alejandra? Bueno, son parecidas. Acá tenemos un clavel, tenemos una peonia. No, esto es una yerbera. Esto es una yerbera. Una yerbera. ¿Y esta otra? Esta grandota es una peonia. Esa la piden un montón. Por ejemplo, si yo le pido, usted aquí hizo el 6 por canal 6, ¿verdad? Pero de repente si alguien cumple 50 años o algo así, usted hace los números. Hacemos el número 50, te hacemos la R de Rafa, si querés, o la M de mamá,
También te podemos hacer un corazón, en forma de corazón. Sí. Hablemos de este, por favor, porque vean qué espectáculo este pastel, ¿verdad? Desde la parte de abajo hasta la parte de arriba. Literal está hecho con cora, ¿verdad? Sí, con cora, significa con coraje y con corazón. Vean qué bonito. ¿Cómo se logra para que las flores de más arriba logren esa tridimensionalidad? Bueno, eso es un montón de práctica. Sí. Eso es lo que te puedo decir, es un montón de práctica de saber cuánto presionar, dónde la posición de poner la boquilla para que no se vaya a caer, no se vaya a derretir. Claro. Sí. Oiga, es un montón de práctica. Veamos esta hortensia que está aquí en la cajita. Esto podría ser sí. Por acá hay otra. Una delicia. Ella es Alejandra Alfaro. Alejandra, usted me dijo que me iba a enseñar, ¿verdad? Sí. ¿Qué le parece si le extendemos la invitación para que venga y nos enseñe en la tele cómo se hace eso? Yo encantada. Hacemos un reto, a ver. Bueno, Alejandra Alfaro se comprometió con nosotros. Aquí la esperamos, Alejandra. Gracias por venir. Muchas gracias a vos por la invitación. Bueno, vamos de estas flores a otras flores que están allá de... Y no estamos hablando aquí de una norma de cortesía, no estamos hablando del agradecimiento de, ay, qué lindo, muchas gracias, no, estamos hablando casi como de un estado permanente, una sensación, una emoción, podríamos decir. Aunque por ahí empieza todo, Ginés, buenos días y qué dicha que otra semana más nos estén acompañando aquí a través de Mentes Maestras, de lunes a viernes, recuerden, de 10:30 a 11 a través de Giros. Y no es solo, sí, el gracias a la gente, el gracias a la vida, el gracias a Dios, porque por ahí arranca todo, pero es verdaderamente estar seguros y estar comprometidos con agradecer día a día cada situación que vivimos y que tenemos en nuestra cotidianidad. Nuestros dos invitadazos para hoy. Priscila Flores es psicóloga. Priscila, qué gusto saludarte. Bienvenida a Mentes Maestras. Esa importancia de ser agradecidos, ¿cuánto representa para nuestras vidas? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Es un tema que a mí me encanta realmente, el agradecimiento es una de las claves de la vida y yo creo que es muy importante que todos lo podamos practicar, ojalá diario y ojalá como 2 veces por día para poder recibir realmente ese beneficio que nos genera la gratitud. Bueno, y tenemos también a Mauricio Corrales. Mauricio, agradecidísimos con la vida, con Dios, con tu tiempo, con vos, de poder contar nuevamente aquí con toda tu sabiduría. Qué rico, me acuerda aquella cantante chilena. Ajá. Gracias a la vida. A Mercedes Sosa, ¿no era argentina? No era chilena, boliviana. ahorita averiguamos mejor. Me disculpo si me equivoco, es de errarem humanum est. Mira, yo quiero hablar rápidamente porque sé que el tiempo es valiosísimo aquí. Las cosas no suceden porque sí. Este es un planeta de causa y efecto. Nada sucede porque sí. El amor ilumina el sentido común de los seres humanos y les permite ver las cosas como son, no como ellos piensan. ¿Sí me voy dando a entender? Cuando uno logra ver las cosas como son, se llama objetividad. Y cuando uno es objetivo, ya está en capacidad de valorar correctamente. Entra en el sentido de justicia en juego. Entonces, un sentido común iluminado y un sentido de justicia activado me permite ver las cosas como son y valorarlas correctamente. Cuando me pasa eso, yo entro en un estado de conciencia que se llama gratitud. Sin expectativa, me doy cuenta tanto de lo valioso, de lo importante que es aquello, que me nace agradecerlo. Aunque no sea bueno. Es que, ¿qué llaman no ser bueno? Yo creo que a veces se nos etiqueta para decir, esto que me pasó es malo, esto es bueno. Y entonces el tema con el agradecimiento es que terminamos agradeciendo solo aquello que encontramos como bueno. Y cuando tenemos un mal día, cuando las cosas no salieron como esperábamos. Yo tenía una actitud hacia un piedrero en Desamparados y siempre daba plata y mis amigos me comían el rabo y me decían, usted es un bruto, ese madre se gasta. Siempre le di y yo sabía que la plata la gastaba en droga. Siempre tuve una actitud hacia él. Y él dejó las drogas. Y ahora cuando me ve, me dice, mae, usted creía en mí, mae, gracias, mae. Eso es, mae. 10 leprosos, dice la Biblia.
Pucha, cuando uno es leproso, usted no puede abrazar a su familia, no puede ir al teatro, no puede jugar bola, no puede ir al río, no puede ir a la iglesia, no puede ir al mercado, no puede bailar, no puede cantar. Usted no tiene vida. Nada, usted es menos que un ser humano. Los destierran. Jesús se encuentra con 10 carajos en esa condición, los sana a los 10 y los 10 se van felices y hay uno que entra en razón. Y dice, no, este man no solo me curó la piel, este man me devolvió la vida, me devolvió la familia, me devolvió el pueblo, el barrio, la mejenga, me devolvió. Y entonces es un estado tan profundo de conciencia que podemos agradecer. Priscila, aquí de este poder que habla Mauricio, a mí me gustaría ampliar de lo que decía Gis, y es agradecer en los momentos no tan buenos. Sí. Agradecer cuando nos equivocamos o cuando alguien falla con nosotros, la verdadera importancia que tiene tratar de darle vuelta, con en lugar de decir ¿por qué me pasó? Más bien gracias que me haya pasado. Sí, justamente ahí yo quería hablar sobre esto que dice Gis, porque a ver, nosotros normalmente pretendemos que la vida sea perfecta, ¿sí? Que las cosas que pasen siempre nos pasen como en lo bonito, como sí, para bien, como para sentirnos cómodos, pero es parte de lo que hablábamos sobre la objetividad, porque la vida no siempre va a estar color de rosa, como la canción, ¿verdad? Como nos encantaría, pero no siempre. Eso no va a pasar, no es realista. Sí, yo les digo a mis pacientes que a veces es como perseguir una fantasía y entonces eso nos frustra porque no vamos a llegar ahí, no vamos a llegar a conseguir una vida perfecta. Aceptar esa situación, yo creo que agradecer de primera mano la situación difícil puede ser justamente eso, difícil, ¿sí? Puede ser difícil agradecerla. Educación. Claro, en el momento como que puede ser complicado. Pero si al menos empezamos a trabajar en la aceptación, ya no estamos nadando contracorriente. ¿Sí? Carlitos, perdón que meta la cuchara. No, está bien, métalo, tranquilo. Me siento tan en confianza hoy aquí, qué rico. Es que vos preguntabas de eso, de lo bueno y lo malo y la vida Dice Viktor Frankl, un psiquiatra. Maravilloso. Austriaco, prisionero en Auschwitz, en la Segunda Guerra Mundial, que él sabía que robar era malo, porque se lo había enseñado desde carajillo. Y dice que él un día logró robarse una papa y que fue el día que más gracias dio. Se robó una papa y tenía una papa. Y dice que él le daba tantas gracias a Dios por haber podido robar. Porque todo es tan relativo. Sí. Todo depende del cristal, ¿verdad? Por eso yo decía, el amor ilumina y el amor activa, porque las cosas desde el punto de vista del amor se ven tan distintas. Mau, hay una frase de Cicerón que dice: la gratitud no es solo la más grande de las virtudes, sino la madre de todas las demás. Pero ¿cómo funciona? Hay gente que nace agradecida ya, Dios le puso el rayo de iluminación para que viniera a este mundo a ser agradecida, o es algo que se entrena, es algo que se practica. Incluso creo que las personas que no son agradecidas no lo saben, porque pasan, entonces le pusieron el café aquí, entonces se queja porque no quería el café aquí, tenían que habérselo puesto de este otro lado en lugar de agradecer que tenés café. Pero entonces eso es algo que se puede entrenar, es algo, incluso también APRI con los pacientes, es algo que se puede desarrollar, el arte de ser agradecido. Claro. Empiezo con PRI. Sí, totalmente, se puede desarrollar, se puede practicar, y cuando se practica se refuerza. Y cuando se refuerza se hace más fácil cada vez, como cualquier práctica que hacemos. Decían a Jack Nicklaus, un jugador de golf, estaban practicando tiro corto, pitching wedge, de 100 echó 98. 98% efectividad, y le dice un periodista, qué suerte tiene usted, y le dice, y entre más practico, más suerte tengo. Correcto, claro. La magia está en la práctica. La madre de la práctica. Se puede aprender a ser cortés, se puede aprender a ser puntual, se puede aprender a ser agradecido. Hay un factor que también se debe tomar en cuenta, que es
la crianza que estamos teniendo, porque si crecemos con personas que nos enseñan la gratitud, probablemente vamos a ser agradecidos más fácilmente, ¿sí? Porque lo aprendemos desde que estamos tal vez chiquitos, pero si no, y si lo escuchamos, es lo que dice, ¿verdad, Ginés? Que es, ay, esto está mal, y la queja, y entonces seguramente vamos a también repetir ese patrón, y entonces claro que practicar la gratitud necesita que sea un esfuerzo consciente, ya no sale tan natural. Por eso te decía, hay que entrar en un estado de conciencia, a menos que uno tome conciencia de que uno es una persona muy mal educada, que no le agradece al carajo de la soda cuando le sirve el pinto. Que no sos capaz de decirle gracias. Pero por eso ahí es donde yo quiero que nos expliquen la necesidad del convencimiento, porque superficialmente yo puedo decirte gracias por venir, pero por dentro estoy diciendo qué pereza que vino Mauricio, uy, qué pereza ver otra, ¿verdad? Pero realmente el convencimiento es decir, estoy agradecido porque tomó su tiempo, porque sacó su mañana, porque dejó atrás otro montón de cosas para venir a Mentes Maestras. Ese poder del convencimiento, ¿cómo lo logramos tenerlo? ¿Cómo logramos acceder a ese poder del convencimiento de estar agradecido realmente? Mira, uno se da cuenta en el tanto se le facilitan las relaciones humanas. Es más fácil una relación humana cuando hay confianza que cuando no hay confianza. ¿Estamos de acuerdo? Una relación con confianza es una relación de calidad. Bueno, volvemos a lo mismo. La gratitud, vos te das cuenta lo necesaria que es, porque en el trabajo y en la casa te empiezan a incomodar. Se ve mal la gente mal educada. Desagradecida, sí, que se queja de todo. Sí. Claro. Y todo empieza también con un razonamiento del pensamiento, de pensar, si yo agradezco por esta agüita que está aquí, ¿cómo me voy a sentir? Y si no agradezco y si me quejo, ¿cómo me voy a sentir? Y vos sabes otra cosa interesante, un ejercicio personal, de liderazgo personal, es eso de que decía Cantinflas, me porto como soy o como caballero. O sea, me sigo portando como soy o le agrego a mi personalidad cosas valiosas, se llaman valores. Claro. La gratitud es un valor, la puntualidad es un valor, la magnanimidad es un valor. ¿Qué tal si le agregamos valores a nuestra personalidad? Dicen que hay más de 90, uno con 30 está salvado. Pero hay que tener la gratitud. Usted puede tener muchos valores y no tiene la gratitud. Está jodido. Ahora, yo creo que también nos han acostumbrado a agradecer las cosas grandes. A la hora que ustedes trabajan con las personas, para que aprendan a ser agradecidos, ¿cómo les dicen? ¿Por dónde se empieza? Yo les digo muy sencillamente que empiecen con un ejercicio de 3 cosas por las cuales están agradecidas en la mañana o en la noche o una vez nada más, una vez en el día o las 2 veces, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Viendo alrededor. Nos podemos sentar y podemos ver alrededor. ¿Qué tengo? Porque muchas veces nos enfocamos en el que no tengo. Y ahí entra la sensación de escasez, el malestar, ¿verdad? Pero ¿qué sí tengo? Tengo un vaso de agua. Sí. Gracias por eso. Tengo una mesa aquí enfrente mío. Tengo un sillón en la casa. Claro. Tengo una persona a la par. Tengo mi familia. ¿Qué tengo? La gratitud empieza a partir del que tengo. Exacto. Y del que soy. Es más bien en el que soy. Empieza. Cuando yo puedo agradecer y no soy nada. Sí, es que soy carquísima. ¿Entendés? Cuando yo puedo dar las gracias y me está llevando le puté para hablar en francés, es que yo soy muy carga, muy educado, mucha calidad humana, una persona muy consciente, una persona muy sensible, una persona que se ha versado en enfocarse en las cosas importantes de la vida. Las cosas importantes de la vida no es las que tengo, porque eso no me lleva a nada. Las cosas importantes de la vida es lo que soy educado, trato bien a los demás, soy bueno conmigo mismo. Entonces, en ese juego de ser o no ser, es en donde encontramos las carencias de lo que tenemos. Que también falta, agradecido sería más tanes, porque es un ejercicio personal.
es algo personal, tiene que nacerle a uno, es un autoanálisis, una autoevaluación, meterse en el alma, hacer un inventario y ver si en las herramientas que tengo una que se llama gratitud. Invitamos a la gente a que nos envíen sus audios de WhatsApp al 8883-1111. Gis, ya vos sabes cómo es esto, es sencillo. Hola, soy fulanito de tal, pero hoy me gustaría que la gente también a través del WhatsApp agradezca. ¿Por qué están agradecidos? Hoy, ¿qué detalle de su día, de su inicio de semana, quieren agradecer? Y háganlo con nosotros a través del WhatsApp de Mentes Maestras. Así es, vamos a estar esperando sus mensajes para poder también agradecerles a ustedes y que nos cuenten por qué están agradecidos o cómo aprendieron el arte de ser agradecidos. Creo que a mí algo que me impacta muchísimo son las personas que reciben una noticia que yo creo que son las que nos ponen en jaque con la vida, ¿verdad? Una noticia que tiene que ver con nuestra salud o que tiene que ver con la estabilidad del mundo que conocemos. Y he escuchado a personas que enfrentando un cáncer, incluso ya en sus últimas etapas, dicen: yo le agradezco al cáncer y le agradezco a Dios la bendición de haber pasado por esta enfermedad. Y uno dice, ¿qué? ¿Cómo? Y lo que me dicen es, porque si no hubiera tenido esta enfermedad, yo no habría aprendido a vivir. A mí esta enfermedad me enseñó a vivir, me enseñó a disfrutar minuto a minuto, a aprender que lo simple, lo sencillo, la sonrisa, el cafecito, el abrazo, era lo que importaba en esta vida. ¿Qué pasa a nivel de nuestra cabeza para poder llegar a desarrollar es que ya no ni siquiera es como una carrera, es como una maestría, un doctorado, no sé, ¿verdad? En la vida, para poder incluso lo que decíamos ahora, ver algo lo más triste que hay es que ver que se te va todo, convertirlo en una obra de arte de agradecimiento. Mira, no sé si han tenido oportunidad de ver The Chosen, la serie. Sí. Pero resulta que Santiago es renco. Y hacen milagros para todos lados, para arriba y para abajo, y al maestro no lo curan. Y entonces él un día llorando le dice a Jesús, le dice: maestro, usted es mala nota. No me ve a mí que estoy renco. Y le dice Jesús: ese es el poder que tenés. Un renco sanando renco, me dice, usted sabe, le dice. Sí, no, y él empezó a sentirse agradecido y a aceptar su condición. Claro, es más poderoso ver un renco que podría estar sanando rencos. Sí, yo creo que es la amplitud de la visión. Eso. Sí, porque nos podemos enfocar en ese estado, por ejemplo, de salud, que no se le quita el nivel de importancia y no es que entonces lo vamos a ignorar, no, sí, hay que verlo, por supuesto. Sin embargo, hay más cosas, sí, hay más cosas. De repente, gracias a esta enfermedad, un ser querido con el cual estaba peleado durante años se acercó a mi vida. Claro. Entonces, esa parte no deja de existir porque está la enfermedad. ¿Sí? No es enfocarnos ni en solo lo bueno, porque aquí también está la parte sino peligrosa también, que es ver solo la parte positiva, porque ¿qué pasa entonces con lo que no nos gusta? Perder el realismo. Claro, exactamente. Entonces, tener todo el panorama de la visión nos ayuda, y tener todo el panorama y además aceptarlo. Ese es el reto más grande. Te atraviesa la yegua. Claro. En teología hay algo que se llama síntesis de contrarios. Ok. La síntesis de contrarios te permite dos cosas: aceptar la realidad por más cruda que sea y seguir teniendo fe. Hay una reconciliación. Señor, vos podés curarme a mí este cáncer, pero si no me lo curás, te preocupes, vamos para adelante. Vamos a repasar el contexto que hoy tenemos con respecto a este tema, el poder realmente que significa ser agradecidos, el arte de ser agradecidos, así lo traemos a nuestra mesa. Repasemos el contexto a través de la siguiente nota. Abrir los ojos cada mañana parece un acto tan cotidiano que pocas veces nos detenemos a pensar en ello. Tener un techo, compartir una comida con la familia o recibir una llamada de un amigo son momentos tan habituales que muchas veces pasan desapercibidos. Pero, ¿qué pasaría si empezáramos a valorar esas pequeñas cosas? Vivimos en una sociedad que constantemente nos invita a pensar en lo que nos falta. Sin embargo, la psicología puso su atención en un hábito más sencillo y poderoso: aprender a agradecer. No es magia,
y es un proceso que se debe entrenar y desarrollar. El tema del agradecimiento no es algo como mágico que solo funcione como porque yo soy agradecido, entonces yo me voy a sentir bien y esto va a mejorar mi vida. Y entonces hay gente que lo agarra como un mantra y todos los días dice, ay, yo agradezco porque me haya ido re mal y porque estoy mal. No se trata de simplemente levantarse y agradecer como una palabra que por sí misma va a ser un poder. Es porque me permite a mí decir, ok, esta situación que me pasó, ¿cómo estoy yo frente a eso? ¿Cuánto me afectó? ¿Cuánto no me afectó? Los demás, ¿cómo colaboraron los demás conmigo? Entonces quiero decir que porque yo lo agarre como una palabra, como un mantra, no va a funcionar. El arte del agradecimiento quiero decir que yo pueda construir a partir de las situaciones que me pasan. Entonces es un proceso de construcción. Los especialistas explican que practicar la gratitud no significa conformarse ni dejar de luchar por las metas. Más bien permite afrontar las dificultades desde una perspectiva diferente. No es mágico, ¿verdad? Que es un proceso de elaboración. Eso es lo que quiere decir el agradecimiento. Entonces, no se trata de decir gracias. Esa es la principal clave. Se trata de que a partir de que yo diga, ¿qué voy a agradecer? Y en esto, ¿por qué lo agradecería? Y esto que tiene que ver conmigo es el arte de poder procesar todo un sistema de cosas que me están pasando. La gratitud no cambia lo que ocurre a nuestro alrededor, pero sí puede transformar la manera en que lo vivimos. Exactamente, es como ponernos unos nuevos lentes para poder ver lo que toda la vida tuvimos al frente, pero de una forma diferente. Y yo quisiera saber también qué dicen los costarricenses, qué agradecen, cómo han aprendido el arte de ser agradecidos. Vamos a escuchar también el siguiente sondeo. Bueno, le agradezco a Dios por darme la salud y poderme levantar para preparar el cevichito con el pescado que me repara, las manguitas y toda la salsita y todo para preparar mi emprendimiento. Yo agradezco hoy por el don de la vida y por compartir con mi familia cada día y estar en un país que todavía somos libres, gracias a Dios. Bueno, primero gracias a Dios por tenernos aquí y a mi edad, 74 años, y estoy en un grupo de baile. Bueno, yo agradezco también por la vida, por la salud, por las oportunidades que nos dan todos los días de compartir y de disfrutar con mis amigas y mi familia. Bueno, yo agradezco hoy por mi vida, por poderme reunir con mis amigas y disfrutar cada día más de la etapa de mi vida. Bueno, primero que todo por la vida, por abrir estos ojitos bellos, el trabajo, la familia, el lugar donde vivo, todas las personas que me rodean y porque siempre hay fuerzas y ganas de vivir. La salud es muy importante. Dios es lo primero que todo. Y gracias a ustedes por acompañarnos como parte de nuestra audiencia también. ¿Qué dicen a través del WhatsApp 88831111? Escuchemos el primero de los audios. Buenos días, hola. Buenos días, mi nombre es Jenny, soy de Heredia y estoy viendo su programa, excelente programa. Yo le doy gracias a Dios todos los días porque he pasado por diversas cosas y la verdad que vivo agradecida con Dios por todo lo que me pasa, porque cada día crezco para bien y me hace ser una mejor persona cada día. De verdad que Dios me las bendiga y muy bueno el programa. Amén, gracias. Igual, de verdad que recibir esos mensajes nos llenan. Vamos a escuchar el siguiente. Buenos días. Creo que el simple hecho de poder abrir los ojos en la mañana ya es un motivo para agradecer por todo lo que nos regala Dios, por la vida, por el don de la salud, por el trabajo, por los alimentos, por la casa donde vivimos, los que tenemos casa, gracias a Él, por el carro, por la moto, por la ropa, por lo que sea. Creo que no hay motivo suficiente para no agradecer por la simple cosa, por el simple hecho de abrir los ojos en la mañana. Que Dios los bendiga, gracias.
Gracias también por escuchar y por observar el programa. Yo preparé algo esta vez. Me tuve que poner el viernes o el jueves, ni recuerdo qué día, y dije, voy a sacar frases de agradecimiento. Y las podemos repasar, porfa, José Escalante, que es nuestro realizador, que esta es una estrella, José. Que hoy no se te pase a agradecer por lo que eres, lo que tienes y lo que estás superando. Lo pequeño también cuenta. Otra más, traje un montón para presentarlas. Sáquele fotos, señora, usted que está en la cansa. Vivimos tan enfocados en lo que queremos que falta, que dejamos de ver todo lo que ya está presente en nuestra vida. Aquello que hoy es cotidiano, un día fue oración, fue anhelo, fue esperanza. Respira y reconoce lo que tienes, lo que eres, lo que has logrado. Porque la gratitud no llega cuando todo es perfecto. La gratitud llega cuando decides ver con amor lo que ya está. Otra de las frases, me puse a buscar y yo dije, sí, estas hay que buscarlas y aquí nos damos cuenta de lo importante. Esa parte me encanta. Respira y reconoce lo que tienes, lo que eres y lo que has logrado, que se parece a lo que decía también Mao, ¿verdad? ¿Quién soy? Y cuando no tengo nada, también ahí puedo agradecer. Yo tengo mi máxima no es mía, se la aprendí a San Pablo. Ese mae en la cárcel fue donde la escribió. He aprendido a dar gracias en cualquiera que sean mis circunstancias. ¿Había más, José? Ahí quedó eso. Agradece lo que tienes, lo que no se dio, lo que te cambió y mejoró, lo que no esperabas y te mostró qué tan fuerte eres, tu capacidad de salir adelante, que quizás no estás donde quieras estar, pero que cada día estás más cerca. Y eso es importante, Pri. Agradecer que estamos cada vez más cerca también. Claro. La resiliencia, claro, es importantísimo. Aquí entra otro tema que es un poco relacionado con el futuro, cuando nos pasan esas cosas difíciles y decimos, ok, tengo que agradecer. ¿Por qué? Porque tal vez haya un aprendizaje. Sí, porque puede ser que haya un aprendizaje. Como está en el futuro, a veces sentimos esa incertidumbre por si va a haber o no va a haber un aprendizaje. Si te pasa algo, no hay aprendizaje, no pasó nada. Claro. Y ahí es donde entra cómo estoy analizando yo, interpretando lo que me está pasando. No sabes que hay un libro en Proverbios, la Biblia dice, dé gracias porque usted no sabe lo que viene en camino. Claro. Así bien facilito. Yo lo creo así. Todo lo que nos pasa tiene un aprendizaje. Claro. El hecho es si tenemos los ojos bien abiertos y la conciencia bien abierta para poder ver ese aprendizaje. Sentido común iluminado, sentido de justicia activado. Ver objetivamente para valorar correctamente. Eso es. Es lo que el amor hace en nosotros. Queda otra, vamos a verla entonces. También en pantalla. Agradezco mi vida, agradezco mi salud, agradezco mi familia, agradezco mi hogar, agradezco la paz que me sostiene, agradezco el amor que me rodea, agradezco todo lo que está por llegar. Gracias, gracias, gracias. Es más, yo les tengo un reto a todos los que están en la casa. A todos. A usted también, Mau. Sí, a usted también se lo tengo. Sí. Okay. A usted que está ya sentado también. Y a usted también, y a usted también, a todos. Y escríbanle ya un mensaje a esa persona que hoy le quieren agradecer, a su mamá, a su tía, a su abuela, a su amigo, a su novia, a su pareja, a lo que quieran, pero escríbanle gracias simplemente por estar. Es un reto nada más que les pongo hoy a todos los que están con nosotros. Y a vos también. Está bonito, man. Yo también lo tomo. Y yo creo que no hay nada más rico. Yo no sé si ustedes tienen esa misma sensación, pero a mí solamente escucharlos a ustedes conversar, claro. Carlos, a Mauricio, a Priscila, escuchar el sondeo además y escuchar a gente agradeciendo por lo sencillo, porque tenía el cevichito, porque a los 74 años se metió un grupo de baile. Parecen cosas tan simples, pero son tan grandiosas que cuando uno escucha a la gente agradecer, uno se llena. Claro. Es una recarga importantísima. ¿Quién anda pensando en el paquetico de salsa? Alguien que depende de ese paquetico de salsa. Claro. Para sacar es que eso es. Señor, gracias, tengo la salsa de hoy, ya puede bretear. Sí. Yo quiero agregar algo también, si me permiten, que hay un tema en psicología, no voy a entrar tanto en tecnicismos, pero que se llaman los deberías, ¿sí? Que es cuando uno cree que las otras personas deberían ser buenos conmigo, deberían ser... Quererme, claro. Perdonarme rápido. ¿Y qué pasa? No es cierto. Las personas no deberían de nada. No. Las personas son como quieren ser. Y eso es muy importante agradecerlo. Un día de estos le envié yo un audio a mi hermano
y le dije, gracias por todo lo que hace por mí, porque le dije, no pretendo que usted, por ser mi hermano, tenga que hacer todo eso por mí, porque no tiene que. Puede ser un, llamémosle así, un mal hermano, si quiere. Si quisiera. Si quisiera, puede ser esa persona, pero no lo es. Entonces, le agradecí de todo corazón por eso, y yo creo que eso a veces se nos olvida. Por ser quien son. Vamos a hacer nada más aquí un respirito, vamos a interiorizar todo esto y ya casi venimos para finalizar el programa del día de hoy, el arte de ser agradecido.